Señoras y señores, muy pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la previa de Pasión. Oficialmente ha llegado el día. Oficialmente los corazones palpitan y hay un mismo sentir. El Paraguay hoy se viste de estos colores. Hoy las calles resucitan. Hoy los baldíos ya reciben la pintura. Porque cada lugar, cada parte donde hay un paraguayo se siente. ¡Vamos Paraguay, carajo! ¡Dale la albirroja! Hoy es el día y el Chaque también está como loco, Coque. ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 la albirroja! ¡Vamos Paraguay, carajo! ¡Hoy tenemos que ganar! ¡Más fuerte! ¡Dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! Bueno. ¿Qué tal? Hola, muchachos. Miramos ese planolo. ¡Epa! Apareció la bufanda, señora. Acá está la bufanda. ¡Yaura Pilsen! 7,5 el sismo detectado por Central, No. dice. Porque estamos al... ¿Qué es eso? ¿Qué digo, Dam? Qué pesado eso, Dam, boludo. Estaba esa es tu cantando. historia. Sí. Estaba cantando, boludo. ¡Ay! Maradona. ¿Qué? Mal educado, Dan, mal educado. ¡Epa! ¡Epa! Ahí pensó que venía el paraguayo. Terremoto. ¿Cuánto? 98. ¡Dale, conectate! ¡Dale, Dan! Te falta la nigeriana nomás ya, Marquitos. No. Sos un maleducado. Y trozar la ustra diadema. Dan, sos un maleducado. No puedo cantar, señor. Estaba cantando el himno nacional. ¿Y está bien? ¿Empezamos? Ahí se viene. Dale. Paraguayo, República Fuerte, nuestro brillo nos dio libertad. Los opresores y cerros alientan, donde reina unión e igualdad. Los opresores y cerros alientan, donde reina unión e igualdad. Unión e igualdad, unión e igualdad. ¡Vamos Paraguay, carajo! Van ingresando los equipos, estamos de defensores del Chaco. Desde que nací, soy albirrojo. ¡Ale! Mi corazón es blanco y rojo. Soy guaraní, soy marete. Dale, 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 albirroja. Dale, 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 la albirroja. Dale, 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 Ocacaje, Marco, pareces un cururú así, dice. No, parana, estamos. Qué loco, chat. Ustedes no festejan luego nada. Van a romper el... Bueno, Che, ya se me... agua. Sí. Me cansé, boludo. Sí, no puedo prender el aire acá. Marco, me hiciste recordar a ella. No, He no. prendido. Sos un maleducado. Esperame un ratito. Vamos a respirar, boludo. Vamos a respirar un ratito, ¿eh? Encima de la mesa. No. Les pregunto algo. Epa. ¿Qué programa deportivo festejaría así, ¿Cierto? ¿Qué programa Decime deportivo alguno. empezaría así? Sí, decime Dígame alguno. uno. Uno. No los Uno, tienes. dígame. No los No hay. tienes, no los tienes.
No los tienes. No los tienes. No ¿Tú? los tienes tú. No los has tienes, ganado tío. nada. Ay. Marco, vas a romperla. Che, hoy yo quiero su audio, muchachos. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Venite! ¡Venite! ¡Encendé la ¡Previa pantalla de del selección, fútbol, muchachos! dale! ¡Hoy juega Paraguay! ¡Vamos, carajo! ¡Venite! ¡Dale! Pablo, un celular nuevo. ¡Epa! ¿Cómo ¡Felicidades, te Pablo! apasiona? Así te apasiona, muchacho. El primer mes de Pablo Escuchá. y ya tiene celular nuevo. ¡No, pega la mesa! Sos un maleducado, Bueno, ya, cálmate. Sí, vamos a calmarnos. Bueno, empecemos. Bueno. Empezamos. Bueno. ¿Qué tal, chat? Bien. Me suscribí. ¡Qué grande GIF! ¡Vamos! ¡Grande GIF solo! ¡Vamos! Muchas gracias por la suscripción. Me pregunta qué padecen. Lo que estamos teniendo es una locura. Oye, yo estoy enfermo. ¿Enfermo? Sí. Por la albirroja. Sí. Por la albirroja. Por lo que va a ser este partido. Ay, probable equipo, señoras, señores. ¿Cómo puede llegar a salir Paraguay? Probable. Ayer tiramos, pero hoy lo volveremos a tirar, señoras, señores. ¿Por qué? Porque ya faltan horas. Nada más faltan 8 horas. 8 horas para que arranque el encuentro ante Uruguay. Y este es el equipo que está parando. Hasta el momento los medios digitales, los medios alternativos, los medios tradicionales. En el arco, Roberto Junior Fernández, acompañado de Juan Cáceres, Gómez, Alderete y Alonso. En la mitad de la cancha, Galarza, Cubas, Gómez. Ese es el que dijimos acá, ¿eh? Ojo. Enciso por izquierda, Almirón por derecha. Ayer lo dijimos, ¿eh? Y Sanabria arriba. Este equipo. ¿Qué fuerza? Este equipo es el que hasta el momento se está plantando. Vamos a ver, el partido es a las 20. El partido es a las 20 horas. Previa por pasión a las 18 horas. 18 horas previa. ¿Desde dónde, Marco? Desde el Defensor del Chaco. ¿En dónde vamos a estar nosotros? En la nueva cabina de pasión, en la nueva cabina, la Muchachos, cabina de las pasiones. Hoy estrenamos cabina en el Defensores del Chaco. Pasión Estudio tiene oficialmente una cabina en el Defensores del Chaco y hoy estrenamos, muchachos, ¿eh? Es más, me dijo ahí el señor que van a enviarnos algunas imágenes desde el estadio. La cabina, dice, de Pasiones y la cabina, no, dije. No. Yo tengo imágenes. No sé si... Yo le llegué a pasar a Pablo, por si acaso. ¿Imágenes de dónde, pido? ¿Vos grabaste? ¿De la cabina? Pero ayer vimos nosotros acá. Me llega la información de que va a jugar de Arrascaeta por Lucas Torreira. Sí, de Arrascaeta puede arrancar hoy. ¿Sabes qué pasa? Hoy Paraguay, no sé si decirlo suerte. No está Federico. No sé si decir suerte. Sí. Pero Uruguay se pierde 4 jugadores que para mí son muy importantes en el esquema de Uruguay. ¿Quiénes son los 4 jugadores? Primero que nada, se pierde a su arquero, Rochet. ¿Cierto? Posiblemente no juegue Rochet. Es más, no va a jugar. Después pierde, para mí, 2 cerebros importantes en la media cancha. Ajá. Que son Federico Valverde. Federico, No va a estar Federico Valverde. Pajarito. Solamente para este partido no va a estar Valverde. Ya para el siguiente sí. Tenemos una suerte también. Obviamente, Valverde es un jugador que te Jugadorazo. Claro, Valverde es su capitán. Y tampoco va a estar Betancourt, que es también titular en media cancha. No va a estar Betancourt. Y arriba no va a estar tampoco Darwin Núñez, que no fue convocado. Darwin Núñez no fue convocado a la selección, entonces no va a estar. Valverde, su capitán, se cagaron. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Y? ¿Vos viste el video que te envié? Acá estoy encontrando el video que me mandaste. Espera, ¿puedo mandarle a Dan para poder reaccionar? Sí. Le pido 1000 disculpas, esto no va a ser profesional, les aviso desde ya, no va a ser profesional, espero que Rafa no se enoje conmigo por lo que vamos a reaccionar. Pero Dan, te voy a pasar al privado un videíto, porque le estoy viendo ¿Querés acá que te diga algo? a mis Nadie amigos. vio. Yo vi caras conocidas ahí. A mis amigos, mira un poco. Hace un emote de Paraguay. Bueno, muchachos, eso se hace... ¿Vos sabés que los perros de TikTok están grabando pantalla y subiendo las historias de que estamos festejando? Qué grande, muchachos. Muchísimas gracias. Qué grande, qué grande. Etiquétenos a todos, vamos. Ahí está.
Pasá pues, hermano. Pasá pues, será. Ay, de esta vez. Mamá. Hacé pues coque un emote de Paraguay. Dicen los muchachos. Sí, hay que hacer un emote de Paraguay. ¡Adelante! Acá está, acá está. Hola, mirá vos, más modo albicojo está, ¿no está albirrojo? Mirá vos, ¿por qué no? ¿Por qué no, boludo? Sí, con Paraguay. A Uruguay, me encantaría. A la tuti. Hola, Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Con ganas de que Uruguay sufra. ¿Sí? Sí, yo creo De 2007 no le ganamos. No voy a decir lo que acabas de decir. No vas a volver a repetir lo que dijiste. con ganas de que Uruguay sufra. No vaya a repetir. ¿Por qué? Porque vos dijiste con ganas de que Bolívar sufra, dijiste Sí, la vez pero- pasada. No, ¡Cállate! cállate. ¡Cállate! Vos tenés que entender No, que no, no. decía la gente con IQ bajo. Sí. Lo que El les quiero Cuba explicar en- es que ustedes tienen que entender la diferencia entre Cerro Porteño, equipo que está pechando un montón ahora. No, la de hacer. Fue mi club, boludo. Pechea y la Albirroja no pechea un carajo, una gran selección. Así que. Pone pecho, la albirroca. No, mi brother. ¿Cuántos años se burlaron de nosotros los argentinos? Los uruguayos sí Los que. uruguayos, los venezolanos inclusive, los chilenos grandes rompehuevos de la Gran 7. ¿Sabes cuántos puntos tiene que hacer Chile? ¡Los peruanos! ¿Cómo Te se pongo- burlaron de los peruanos? Te pongo en contexto. ¿Sabes cuántos puntos tiene que hacer Chile para poder clasificar al Todos. mundial? 17 puntos. Todos, O sea, prácticamente. Chile llega a perder contra Argentina hoy a las 22 horas. Y yo creo que más de uno va a estar feliz. Y entienden lo que yo les digo, que tantas veces nos rompieron la bola, nos jodieron, nos farrearon y no se burlaron de nosotros. Es nuestro momento. Y no banco ese que dice, nosotros no somos así, no tenemos que ser así, siempre humilde. No, búrlense, fastidien, hagan memes, cárguenle. Años sufrimos eso, ahora somos superiores, porque somos superiores. Y muestren que son superiores y búrlense de lo que son inferiores. ¿Qué digo? Es muy feo lo que acaba de decir, No, Blanco. Paraguay hoy en día está en una posición de superioridad y hay que burlarse de todos los que están en posición de inferioridad ante nosotros en el fútbol, porque cuántas veces tuvimos nosotros en posición de inferioridad y se burlaron de nosotros. Jódanle a la gente Durante que nos joda. 16 años tuvimos así, Y Franco. bueno, es el momento de cagarnos de risa, burlarse de todo, sin nada ofensivo. Exacto, bien. Sin nada que nos vaya a enchufar de multa, pues todo a su Che, conveniencia. en pues. serio, a mí me da rabia. Nada que me te- da rabia lo de FIFA. búrlense. Che, a mí me da rabia, Todo. sinceramente a mí me da rabia lo de FIFA, porque una cosa es si ponerle que contra Brasil o contra Argentina nos digan, ¿sabes qué? Se detectaron estos cánticos, estas cosas contra Brasil y Argentina. La vez pasada le escuchaba justamente a Dani Chum. Me gusta ese. Paraguayo, no. Prefiero el término superior. Bien. Totalmente de acuerdo. Dani Chum decía que Chile justamente es una selección de moda. Y no puede ser, ni hermano, que ellos wow, nos acusaron. Estoy de por- acuerdo con Dani Chum. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que dice Dani Chum. Chile es una selección de moda. De moda. No, que apareció en no. la Copa América. Es una No. selección de moda. No. Gracias, Marce. No. ¡Grande Marce, Grande, boludo! Marce. ¡Pará un poco! Muchachos, ustedes se están refiriendo a Chile, una selección que salió tercera del mundo. Va, una va, selección. bueno. que Espera. Pero la puta, déjame hablar, Shera, otra vez. Me va a costar, vio. ¡A la puta! Ah, ¡Qué bueno. grande, Ahí está la boludo, puerta. Marce! Ahí está la Gracias, puerta. Marce. Ahí está la puerta. Ahí está la puerta, Franco. Ahí está la puerta. No. Vos el lunes no venís más, ¿eh? Six. No. ¿Qué ibas a decir? Porque tenemos un que- video para ver. Que no hay que burlarse de Chile. Chile es una selección de años. Años de historia. recién estaba diciendo. Años de historia. Años. Dos. Voy a Dos dejar que años de termine. historia. Buah. 2 años. Selección chica. 2 años tener Eso- historia. eso nomás quería 2 decir. años nomás tener historia. Selección chica. Chica. 2 años. De 2 por 2 años vivís. Por 2 años. Selección chica. Tenemos el video, mi querido Dan, para reaccionar un ratito. Son 44 segundos de device. Ahí está. Puedes pasar el video de tus Es alguien compueblanos. Pasá Paraguay, está todo bien. A ver. Bueno, ustedes decían que perdimos. ¡Ah, mi socio! Escucha. De verdad, Uruguay con 9 jugadores, porque ahí faltan 2 jugadores, tiene más que Paraguay. Igual, Uruguay le tiene que ganar Bueno, a Paraguay. perfecto. Le voy a decir algo. Paraguay está invicto, el técnico le ganó a Brasil, le ganó a Argentina, empató con Uruguay en Montevideo, empató con Colombia en Barranquilla y empató 2-2 con Bolivia en el Alto. Después de Argentina es el mejor Todo bien, ¿y qué va, Pero va a ser por campeón del favor. mundo? ¿Es candidato a ser campeón del mundo entonces? Pero no, Uruguay pero tampoco. ustedes deberían en este momento amigarse con el silencio. Hay una frase que dice, cuando uno no puede superar la el inteligencia del mismo? silencio, Es que no más puedo. vale adherirse a él. Usted y el señor Hay una Alberto cosa, Pérez. espera. No puedo, Julio, no Hay puedo. una cosa. No, ya sé que Hay no una puedo. cosa. Soy hay como una Flavio, cosa. como le dicen que se amigue con el silencio y no...
Bueno, ¿Está la barra de Uruguay en el chat? ¿Está la barra de Uruguay? ¿cómo la barra de Uruguay? ¿Vos no conocés la barra de Uruguay? El chat le conoce, ellos son parte. Adelante la barra de Uruguay ahí en el chat. ¿Conocés la barra de Uruguay o no? No, no, no. ¿No tenés idea cuál es la barra de Uruguay? No. Ahí te va a mostrar FedEx cuál es la barra de ¿Cuál Uruguay. es la barra de Uruguay, Fex? Todo el chat conoce la barra de Uruguay. Ahora van a poner. ¿El chat conoce la barra de Uruguay? Van a poner. ¿Por qué? Haceme caso. Mira. ¿Qué? Franco, si volvés a hablar sos el impero. Dale, Fede, poné lo que te. Pongan la barra de Uruguay. La barra de ¿Cuál es la barra de ¿Cuál es Uruguay? la barra de Y Uruguay? el chat, ahí está. La barra los de dinosaurios, Uruguay. veo. Adelante con la barra de Uruguay. Vale, todo con la los barra de dinosaurios Uruguay. son la barra de Uruguay. O sea, Ahí está la barra, ahí está. Está Dale, como chat, loca la dale, hinchada de chat. Uruguay. Está como Dale, loca. chat, dale, Está chat, dale, como chat, loca la dale, hinchada chat, de dale, Uruguay. chat, dale, chat. Está como loca la hinchada de Uruguay, será. Eso, ahí está la barra de Uruguay. ¡Epa! Mirá cómo se llena la barra de Uruguay, boludo. ¡Qué locura! Está loca, Mirá vos, ¡epa! La barra. La barra de Uruguay. Mira cómo sale, mira cómo está acá. ¡Eso! no, ¿por qué ponen mi foto? Mira, Marcelo, no nos estamos metiendo con tu país. Estamos Ahí se diciendo está la metiendo barra. con nosotros, mega Tu país. gator. No le ¿Quién voy a decir dice? así. Ahí hay uno que es Está la barra de uruguayo. Uruguay. Perdón, Dice. acá yo tengo que hablar algo. Vos tenés que aparecer frente a cámara. A vos te hablo. Dam, No mires vení tu acá, cara. vení acá, vení acá, Dam, vení, No. dale, vení acá. Cuádruple, Poné cuádruple, dale. Poné Dam. cuádruple, vení, Dam. Y dejás atención puesta. La cabra va a venir a hablar. Hay que hablar con la... Vale, muchachos, le van a conocer a la cabra Ya Dam. le La conoce, cabra, como le apareció. dale. No, pero ahora a los nuevos. Le van a conocer a la cabra Dam. Cabará es mitad uruguayo, mitad paraguay. Trae tu termo. Trae tu termo de mate. Trae tu termo de mate, cara. Cabará es mitad paraguayo, mitad uruguayo. Sus padres son ambos Trae tu uruguayos. mate, trae tu termo de mate. Ahí está, te voy a mostrar algo. Porque yo llegué y empecé a mirar bien Hay que bajar- Mira cómo viene, qué fantasma que es. Mira Baja cómo un poco el volumen aparece. ahí de- ¿Qué yo? Mira lo que hace, Marcos. ¿Qué yo? Tenés que sacar tu micrófono, tu auricular ahí, pues si no. Hace. Viene con su mate. La. Hola, Dan Morales. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? A la pucha. Espera, ¿Qué bájale posición? un poco Acá dice que va, que te hace trabajar los perros. ya. Espera, Ahí mira está. su termo. ¿Qué? Mira el termo. Espera un ratito. Espera, Olimpia, Olimpia, Peñarol, Peñarol, Paraguay y Uruguay. Uruguay. Qué difícil la posición de ustedes, Dan, hoy, ¿eh? No, amante del fútbol. Amante del fútbol, tiro. Pero. ¿Querés tomar? Sí, Ya, ¡Mira la montañita! ¡Hace como montañita! Pero, Yo mira, quiero. mira lo que es este mate. Mira lo que... Es un mate charrúa, papá. No es así, eso que le estamos haciendo propaganda ahí a... Sí. Ah, otra ¿a marca. quién? A otra... Hay una ya marca que se dijiste. llama así. Sí. Ah, sí, legal. Sí. Cabra, mitad uruguayo, mitad paraguayo. ¿Por quién hincha hoy? Por el fútbol, no voy a decir el fútbol. O sea, ¿cuál es la selección que, digámosle, con la que está más identificada hoy? Ya que prácticamente sos mitad uruguayo, mitad paraguayo. ¿Con cuál estás más identificada hoy? Siempre alenté por Paraguay. O sea, siempre le hice el contra a la familia. la Siempre, verdad. siempre. fui marcado por eso. Bien, ¿no? ¡Atajate, Mati, primo! ¡Atajate, Mati, Sí, primo! Sí, atajate Mati Primo, dice el chat. Y así cuando hay partido de Paraguay y Uruguay, ¿qué dicen tus padres, por ejemplo? Te mandan mensajitos. Sí, siempre. Siempre. Ellos son cargada. Siempre la ¿Quién pregunta gana Uruguay, verdad? de por quién vas a alentar. Ah, sí o sí, luego. Sí, siempre. Pero ¿en qué? O sea, realmente tu familia es uruguaya. ¿Vos naciste en Paraguay? Yo y todos mis hermanos nacimos acá. Acá. Sí, pero toda mi familia es de Uruguaya. Uruguay. Sí, o sea, yo tengo doble nacionalidad. A la pucha. Renunciaba en vivo y en directo de una zona. Renunciá, dale. Renunciá ya. Mentira. ¿Cómo, boludo? Mentira, cabra. Mostrame tu cédula. A ver un poco. Espera, Ay, espera. No, ¿qué digo? saquen los datos, saquen los datos. No, los datos no. No. Voy a mostrar. Espera, ¿tiene? ¿Vos tenés encendedor? ¿Eh? ¿Vos tenés encendedor? No. ¿Qué encendedor? ¿Y ese de Uruguay vamos a quemar? No, sea está así, loco, porque boludo. Hicimos sacar, me imagino. Espera, mira. Ah, no, dejate de joder. Ah, mira, tenés la cédula uruguaya y también la Che, paraguaya. pero te das cuenta que en la cédula uruguaya es otro boludo, mira. Ah, no, pero Se en convierte. La cédula, espera, vos, mira, la cédula uruguaya Tenés vos pinta estás más. así. Tenés pinta más de delincuente en la Y uruguaya. No, espera, no, escucha. ¿qué digo? Vos no te fijaste en esto. En su cédula paraguaya está sonriendo. Sí. Y en la cédula uruguaya está así. Pero vos no puedes sonreír la cédula. Y si No, tenés- no puede sonreír en la No cédula. puedes sonreír la cédula. Y en el de Paraguay sonriste. Y
¿Dónde hiciste Tiene un eso? amigo en identificación. ¡Paraguay! ¡Paraguay! Tiene unos amigos en identificaciones, pues. Dice, está recambiado Ramiro. No, ¿cómo que Cabra, ¿qué tal viene Sí. Uruguay? Vos que tenés más presente. El mate con el micrófono. Tiene que pasar otra vez. Che, cabra, ¿y Uruguay qué tal viene según... Vos que estás más metido y seguramente ves más luego la selección uruguaya. ¿Qué tal viene Uruguay? ¿En baja, en alta, estable? ¿Te gusta, no te gusta? Complicada. Complicada. Yo creo que pierde mucho orden en el medio al no estar Valverde. Sí, sin duda. Eso es... No vi todavía la alineación o la probable alineación, pero creo que Bentancur puede crear ese juego de Valverde más o menos. es el más parecido Sí. entre ellos. Pero igual pierde ¿La mucho Rascaeta orden. juega? Eso Incluso, me da Juega de Rascaeta. Ese me da miedo. incluso Igual- en el igual Madrid yo te se digo nota algo. el desorden cuando no está Sí. Valverde. De Rascaeta ya no es más lo que era antes en el Flamengo. Hace No, unos de años atrás. Rascaeta, Eso también. igual no hay que olvidar la jerarquía. Pero si vos tendrías que hacer un top 3 de jugadores más peligrosos para vos en Uruguay, hoy que Paraguay tiene que echarle el ojo, ¿quiénes serían? Más peligroso Uruguay. Más peligrosos. Que vos digas, ¿sabes qué? A este tenés que atenderlo porque es peligroso. Ya lo mencionaste, por ejemplo, a Bentancur, que puede cumplir el trabajo de Valverde. Sí. Bueno, vamos a ver. No tenés las listas Pelestri, la bueno, verdad tengo que acá, no vi para. todavía. Tengo Pelestri acá. a mí me da un poco de miedo. ¿Quién? Pelestri. Ugarte también va a jugar. Acá en el medio. tengo. Ugarte. De la Cruz no está. Ugarte no te perdió titularidad. Varela, en el PSG. Araujo, Él no está en el Jiménez. PSG. Él no está en el PSG. Él no está en el Manchester. En el ¿Quién, Manchester. Pico? ¡Ay, cierto! pero él no es Araujo, campeón. el de Sporting. Pero él no es campeón ¿verdad? con el PSG. Araujo, el de Barça, del Barça. de Barcelona. Mira, Ese es de la defensa. Mele, vamos con el probable. Mele en el arco. ¿Quién es Mele? Varela, Mele es el segundo arquero. Varela, Araujo, Con nosotros da Washington, Cebolla, la Cabra Morales. Jiménez, Olivera, ¿Vos sos Washington? No. Nathan Nantes, Ugarte y ahí aparece Torreira, pero Torreira no llega, ¿no? No, Torreira está. Ah, está Torreira. Está, Ugarte, Torreira y el medio puede ser de Arrascaeta. Nantes, Ah, no, de Arrascaeta puede estar en vez de Torreira. Pelestri, Si no, Aguirre no saque. y acá sí aparece el Araujo que mencionaste. Araujo, el del Sporting. Sí, del delantero. Sporting. Yo creo que él es al igual que Pelita. Che, Sobre. ¿qué le pasa a usted? O sea, que no le tenés que sacar cana, viejo, porque después le creces 5 más. Ahí está. Ah, bueno, gracias. Ya te enseñó el uruguayo. Mira lo que está Te- cana. Pero es blanco y té. No, pero este es blanquísimo. Bueno, déjalo. Yo creo Pasaron los que Araujo, el de Sporting, Sí. y Pelistri del otro lado son Capo. Letales. Sí. Ujú. Igual tenemos una alineación probable de Paraguay justamente que dimos. Acá me llega la información también. El 11 de Marcelo Bielsa justamente lo informa de vuelta Bruno Pon, vía Rodri Vázquez 95, Mele, Varela, Josema, Araujo, Olivera, Nández, Ugarte, de Arrascaeta. Ahí aparece Sí. un nombre, de De Arrascaeta. Arrascaeta. Pelestri, Aguirre y Araujo, el de Sporting. Está un poco denso. Ahí está. Está un poco denso, pero ya no. Uruguay ya no está más en los. Digamos, el en la prime. etapa dorada, digámosle. No. Pero siempre Uruguay. Siempre Uruguay, exacto. Siempre está entre Siempre las da tres problemas, selecciones. siempre da está entre problemas. las tres selecciones más grandes de América. No puedes discutir nada con Uruguay. Aparte Es hay que hacerle tener- pecho y enfrente. Hay que tener en cuenta que este clima le ayuda a ellos. ¿Sí? No tiene el calor intenso como en Claro, otra ocasión. como Claro, en otras sí. ocasiones. Como suele ser siempre. La última vez que Paraguay le ganó por eliminatorias a Uruguay fue en el 2007. Gol Sí. de Aedo, ¿verdad, Pablo? Gol de Aedo. Dato no menor que nos da el Rochet señor está Pablo. lesionado. Rochet está lesionado. Y Mulera ya no es más convocado. Claro. Santiago Mele. Male es la hermana Juega en de el- Derlis. Mele. ¿Sabes qué? Es compañero de Paiva. Junior. Compañero de Paiva. Está en Junior de Barranquilla ahora mismo. ¿Y si se lesiona Mele? No, si se lesiona Mele, le tenés a. Y que le llamen a. ¿A quién? Ah, Gastón. Sí. No. No hay que llamarle a Olveira. Calmate. No tenés que Calmate. llamarle a Olveira. Pero yo te pregunto algo, o sea, desde tu punto de vista, el uruguayo pero es así canchero siempre. Viste que el Sí, paraguayo, por ejemplo, es canchero. sí, obvio. El paraguayo no y está demás. canchero en comparación con el uruguayo. No, exacto, pero yo te pregunto a vos, ¿es normal que salgan a decir estas burradas los uruguayos? ¿O hay personas puntuales? Es normal. Es normal, o sea, siempre se agrandan, siempre Pues ¿sabes lo tiran. que pasa? Es que Uruguay... Hay pues países que tienen habilitado a agrandarse. Uruguay es un país que tiene habilitado a agrandarse porque tiene 2 mundiales, hermano. O sea, juego Yo ya olímpico, lo como recibí quieran. el mensaje de mi tío, por ejemplo. Ah, ¿qué te dijo tu tío? Y agrandadito. Ah, pero dame, ¿qué dijo?
Quiero saber. Textualmente, hoy le ganamos. Pero realmente no es así. Y esperemos Ahí que está no. un poco Suavizado. Esperemos que no, suavizado lo tuyo. Porque Bueno. no, Paraguay también viene agrandado, ¿eh? Realmente los resultados nos agrandan. ¿Qué dice? Claro, los resultados que estamos consiguiendo. Dice que onda Pio, que todos decían que si no se le convocaba a Alex Arce, se le convocaba a la Pantera y se le convocó a Rodney. ¿Quién dijo eso? Yo no escuché eso. dije. Su Yo- tío le dio un ultimátum. ¿En serio? A ver, los jugadores de Paraguay que no deben... mira, esa es una información, Adrián Fleitas, excelente. Puedes tirarnos al WhatsApp. Buenísima. Porque hay que hablar sobre eso. Los jugadores que no... Querido, gracias. No queremos... Gracias la cabra. Un saludo a la barra para la cabra. Sí, la cierto, barra, la barra. la barra Uruguay. Tirárate un beso. No te vayas más, Dam, No, afuera de tírate Lenny un beso. Nelson. Dice, Se fue la cabra. Se fue la cabra, no quiere más saber Miren un nada. saludo de la barra Uruguay. Ahí está, espectacular. Ahí está la barra Uruguay. Ahí está la barra Uruguay. Está mandando un saludo a la cabra. A ver, tenemos una información. Esto anótalo. Te pido por favor. que Dame. lo anotes. Te pido por favor. Mira todos los documentos. Muchos documentos, va a pasar Documentos, laburo acá, documentos. Métele. Documento, tiene dibujito. Adrián Fleitas tiró una información. Sí. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Lo de la barra Uruguay. ¿Por qué es lo que sos tan Te violento y me pregunto. mirás así y me hablas ¿Qué mal? dijiste? Te pregunto. No, te puedo me decir. dijiste así, Papito, me ¿qué dijiste? Con tono de jefe. ¿Qué dijiste? Jefecito. Con así no, tono jefecito. mal, me hablaste mal. Mentira. No, estaba hablando, vos le dije, hay que hacer clip de la barra Uruguay. Pues está bueno lo del chat, para que subirle al chat. Yo banco. Pues está bien, háblame bien, por favor, si se puede. Ah, pero Sí, se puede, vos no me puedes hablarle mal a la gente. Yo no te hablo mal a vos, yo te tengo mucho cariño. Ojalá algún día esté a tu nivel, Marcos. No, ¿qué digo? Espera, porque me quiero ir con esta información que tiró Adrián. Te envío el WhatsApp, dice. Envío al WhatsApp. no, ahí está la info. Pásame acá. Quiero hacerlo. Los Bueno. jugadores. Sí. ¿Querés te ya? Sí, no, yo te presento y vos tirás. ¿Te Dale. parece? Jugadores que hoy están ahí nada más. No deben. Están en capilla. Jugadores que están en capilla ante Uruguay de la selección paraguaya. Decime, Franco. No deben recibir tarjeta amarilla si quieren jugar contra Brasil. Gatito Fernández, Gustavo Velázquez, Agustín Sández, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Miguel Almirón, Isidro Pita. Tenemos 3 Titularísimos. Cuba y Almirón. No, y Gatito. Y Gatito. Sí. Cuba, Almirón, Gatito, que son titulares. Y para mí, los hombres de recambio que siempre son utilizados. Es que ¿sabes qué pasa? Hay que tener muy en cuenta que los partidos contra Uruguay siempre suelen ser Picantes, con no mucho solamente cuerpo. eso, sino que es muy aguerrido jugar contra la selección de Uruguay. Entonces hay que tener en cuenta esto también. Sí o sí ligas amarilla. Sí o los sí. partidos. Y Sí o sí. los que tengo miedo, pensando en el partido ya contra Brasil, es justamente Andrés Cubas y Miguel Almirón. Claro. Bueno, Gatito. Gatito Bueno, pero también. Gatito es más difícil que se le saque una amarilla, ¿verdad? Más, pero ten en cuenta el tema de, Bueno, pues sí. de los 8 segundos y demás cosas. Obviamente, no, los 8 segundos son Libertadores. Es corner, es un corner. No es una Eso amarilla. corre nada. Perdón. Eso no es solo para Lali. Creo que la tengo verdad, entendido creo que toda creo que ya va competición. toda Porque el competición. torneo local no es. El torneo local, creo que es a partir Va de este también en la torneo. eliminatoria esa regla. Chat, confírmenos. Eso hay que confirmar, no sabemos bien. Me cae bien la cabra, sáquenle a Marco porque está pesado desde que ganó la apertura. Yo no gané la apertura. ¿Qué digo? ¿Por qué Ganamos, apertura? iba a decir. No, y que él diga, ganamos. Yo no gané. No gané, yo ganamos. Yo no gané. Yo no entré a jugar el partido. Yo alenté. No. ¿Decías? ¿Decías? No, y lo que te decíamos, eso, que hay que tener cuidado con esos dos jugadores, de no perder realmente esos dos jugadores que para mí Andrés Cuba es un jugador importantísimo. Ponerle que le sacan amarilla hoy a Andrés Cuba. ¿A quién lo pones? Uy, No tenés se te idea. complica el medio. Se te complica el medio porque no tenés un hombre característico, o sea, con la misma característica que Andrés Cubas. Porque decime alguno que sea con la característica de Andrés Cubas que pueda llegar a suplirlo. A eso voy. Es más fácil encontrar alguien que pueda suplir a Miguel Almirón ¿Cierto? que a un Andrés Cubas. Richard Ortiz.
Marcos Gómez, Marcos Richard Gómez. Ortiz, Bobadilla, no sé si Bobadilla. Pero de la convocatoria que Jorge hoy Morel. tenemos, de la No, convocatoria. nadie. Están Nadie. hinchando nomás. Eso jamás van a ser llamados. Ni Richard Bertín, ni Marco Gómez, ni Marcos Morel. Ella Sí. estuvo suspendido en algún momento. Claro, Cierto, estuvo Villasanti. jugó Villasanti, Jugó Gómez y Villasanti, Damián. Gómez y Damián. Sí. Entonces de vuelta está. ¿Cierto? Contra Bolivia fue que cumplió. Sí. Entonces ese Ay, mediocampo fue Villasanti, Galarza, porque no estuvo Diego Gómez tampoco creo. Tampoco. Sí estuvo. Estuvo. Después de Después- Bolivia fue que se le expulsó. Cierto. Ahí dice Villasanti por Cubas, no es Cubas, pero es alguien que puede hacer el trabajo de Cubas. Ale, Franco Olimpia. Bueno, Franco no tiene la característica de No está ni Cubas. siquiera llamado, chat. No, claro, yo estoy mencionando esto en cuanto a nuestros convocados No, hoy. nadie. Villa y plantea como planteó ya. Es lo máximo. Villa Santi. Villasanti jugó en todos los partidos. De todo suplente, perfecto. Es que, ¿sabes qué pasa? También está en Capilla Galarza, ¿no? No está en Capilla. No. Sí está. Por eso. Sí. Y Damián. Galarza. O sea, ahí me preocupa. Ahí me preocupa. Medio- ¿Por qué? Porque la mitad de la cancha depende de varios jugadores. O sea, varios aspectos. Por ejemplo, Cubas que te da lo que es defensivo, la ¿Quién es el más recuperación de importante? pelota. Entre Cubas, Damián y Galarza. Para mí, Decimos todos Cubas. tres. Cubas. Cubas, Galarza, Damián. Para mí es así. Para mí también Cubas. Cubas, Galarza, Damián. Chat. Aunque vos sabés que yo cambiaría un poquito, pondría Cubas, Damián y Galarza. Yo siento que Damián Aporta mucho juego Aporta ofensivo. mucho, sí. O sea, eso es cierto. Galarza es que también. son Pasa que características. Galarza te suele jugar más segundo tiempo también. Claro, bueno, ahora fue utilizado de titular contra Bolivia, justamente. Ahí están pidiendo pronóstico para los goles de hoy. Espera un ratito que llegue Belén para hacer todo, para que sea muy favorable. Dale. No. No, hoy no. No, y no. Damián es más firme que Villa. Sí. Totalmente de Resultado, acuerdo. vamos a tirar el resultado, vamos a tener la previa, vamos a hacerlo, no se preocupen. Sí. Ese no fue en la pelea que hubo en la esquina. Sí. 49 minutos, ¿se acuerdan de esa pelea que hubo en la Sí, sí, esquina? sí. Que lo llevan y lo bajan a No, Damián y... espera, perdón, ¿ese no fue contra Chile? En el defensor la pelea fue contra Chile. Contra cierto, Chile al final del partido, que fue hacia sur. cierto. Fue hacia sur el partido. Paraguay, no, ¿qué digo, Fred? Paraguay 6, Uruguay ¿Qué 0. digo? ¿Qué digo, Fred? Yo creo que el chat. Che, tenemos, cuando El chat, puedas. yo quiero que el Audios, chat empiece a tirar los resultados. Audios. Mientras tanto, vamos a estar escuchando los audios de la gente. Y manden audio, chat. 0986 15 21 80. 15 21 80. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Natalio! Que Dios los bendiga siempre, bendiciones para ustedes y todos los que trabajan en Pasión Estudio, aquí cocinando un rico poroto con puchero, ajá, chupete, le puse diferentes cosas, verduras. Confiado en los jugadores que van a dejar toda la cancha y que vamos a ganar este partido es fundamental para nosotros, el sueño de todos los paraguayos. Deseamos que Paraguay pueda clasificar al Mundial y confiado que vamos a ganar y ojalá que dejen todos los jugadores en la cancha, demostrar la garra y el coraje y la actitud. Vamos Paraguay que se puede. Y ojalá que el siguiente partido podamos traer un empate en Brasil. No, Por Victoria. eso, muchachos. Victoria. Apasionate Meleca, sin hoy tenemos la Liga de Naciones de Europa, donde por las semifinales se enfrentan España versus Francia a las 4. Partidazo total. Tenemos la nueva rivalidad de la nueva generación, donde está Lamine Yamal versus Dembélé. Es una nueva rivalidad que se formó hace muy poco cuando Dembélé ganó su primera Champions y ahí empezó el debate. También tenemos Chile versus Argentina a las 10, Ecuador versus Brasil a las 8 y el partido más importante, Uruguay enfrenta a Paraguay, nuestra querida albirroja que tiene que sumar para estar cada vez más cerca del Mundial, donde prácticamente ya está prácticamente adentro. Solo un suceso muy malo le impediría eso avanzar a la selección paraguaya al próximo Mundial que se viene. Y esperemos que gane la selección paraguaya con alineación confirmada. Y bueno, no, pasen esto y le quiero mucho. Que explote ese defensor del Chaco. Bien. Almorzando piracaldo, empanada y chipaguazú y viéndoles a lo mejor. ¡Ay, juepucha! Che, ese pira. Usted va a comer piracaldo por acá. Yo estoy. Yo tengo mi auto, no hace falta móvil. Vamos a ir conmigo. Salud, bro. ¿Cómo? Sí. Yo traje mi auto y acá no ¿Dónde? Ese pira, salud. Sí, yo suelo comer esa sopa. Piracaldo. Vamos.
Marco Morel. Yo tengo que trabajar un ratito. No voy a poder comer pira caldo, boludo. ¿Dónde se mandan los audios? 86 15 21 80. 15 21 80. Jugadores. Nos vemos en Palma si ganamos hoy. Pegaría. Tenemos más audios. Sí. Pegaría, ¿eh? Me gustaría. Buen día, Pasión, buen día. Qué puta. ¿Eh? Ojalá que gane Paraguay ahí los perros. Sí, porque por favor. qué puta. Mi tele no la mitad de pantalla sale, se quemó todo ya. Sí. O botea paitela se cotuya. Imagínate. Esos gatos tembú rompieron todo mi teja. Ah. Qué puta. Llovió más adentro de mi pieza que afuera yo. Pero aguante Paraguay, carajo. Bien. Hay que ponerle actitud a la vida igual. Paraguay hoy me alegra el día. Vos sabés que en mi pieza también goteo todo. Normal. Me desperté así de tic, tic, tipo la gota china era. Tortura china. Tortura china era. Muchachos, estoy bajón. Ayer conseguí entradas y Bien. en la noche me Reventé el tobillo. No voy a poder ir, no. No, pero ¿qué te impide? O sea, ponete yeso y andate, Sí, viejo. hermano, yo sí me perdí un dedo igual, mía. ¿Qué goteó? ¿El ¿Qué? techo? El techo. Me iba a salir más temprano, ¿ves? Me iba a salir más temprano comprar la entrada que seguir la combi de Marco para conseguir las entradas y vaciar mi tanque de combustible. Me gustó Ayer ayer la ¿te dinámica siguieron, que hicieron, peón? ¿eh? nos siguieron muchísimo. Hay un pibe. Hay un pibe que, viste que la segunda Hicieron locación. que tratar de- Sí, nos fuimos con David. David Claro. entendía de la materia. Ajá. ¿Y qué pasa? Que el pibe llega allá al Mariscal López, que era nuestra segunda locación, y después íbamos a ir a Costanera Sur y después Costanera Norte. Llegamos al Mariscal, él llega último, no puede. Llegamos a la Costanera, llega último, entonces no puede participar porque eran 3 por locación. Y después al último, llegó último, pero eran 4 entradas, entonces le Ya alcanzó y así, pero... ¿Quién era él? ¿Eh? Hay mucha gente del chat. ¿Quién del chat ganó? No sé. O gente del Instagram. ¿Quién acá ganó, muchachos, ahí en el chat? Si puede decir, yo gané. Un ibuprofeno y como nuevo pa, dice Biribirá. Biribirá. Dice, no pruebo, ya le di a mi mamá y mi primo. Bien. Igual Ahí está bien. Isaías se pega, ¿no? Dice. ¿Cierto, Isaías? Yo era Marcos. ¿En serio, Peo Yo no, Velázquez? bueno, acá la gente va a empezar a decir yo, como si fuera que... Feo no creo que sea. ¿Cómo No, te Fe, seguí? Fe. Dice, yo no, dice Maider. Soy de Ñembú, dice Fe. No, a mí me escribieron mucho de Encarnación, de Ciudad del Este, de Luque, y no, yo fui ratas. No. Isaías, ¿Puede ser, vivo? no me acuerdo. Yo era el que te saludé y me escupiste, Marco. No, No, Marco, ese era vale, otro. ¿Por qué otro. no le escupís, boludo? Ese era otro, fue maleducado. Ah, ¿fue Pablo? Claro, yo era Marco, entré en reserva y todo, dice. Marco, a mí me echaron del trabajo por salir a perseguirte y no te alcancé. No, encima conseguí una camiseta que me presten porque no tengo casaca y va. Y me pasa eso. Jasoné, dice. qué Me mala escribió onda, Robert Samuel. Singer ¿El verdadero? en Twitter. ¿Qué Hola dijo? Franco de Rosa, disculpame amigo que te moleste, jaja, ¿será que me puedes preguntar al licenciado Robert Harrison si no me puede regalar una entrada para el partido de Paraguay? Jajaja, discreción nomás te pido. Usted lo que es un imbécil, esto que tuiteó él. No es que me escribió el DM, bubu. Y vos dijiste, me llegó, dijiste. Y mira, tuiteó este. Singer Sport. Ah. Obviamente no es así. No, es Robert Singer, gente, obviamente. Singer Sport, ¿Dónde está? Ahora vamos a seguirle, Marco. Vos sos amigo del licenciado. ¿Yo? El excelentísimo licenciado. Claro, amigo de la casa siempre. ¿Tenemos audios? Tiene que abrir el estadio, bro. Hola pasiones, ¿cómo están? Un gusto saludarles, soy Emi Pereira. ¡Emi! Siempre los escucho. Y yo creo que hoy va a estar difícil ganar, pero vamos a lograr un 2-0 o 2-1. Depende de lo que diga Nelson, después Marcos y Belén. Ah, Ahí voy a quitar mis conclusiones. Saluditos. saludos, mi querida, que siempre está con nosotros, siempre nos ve por TikTok, por El todos chat es lados. un mal educado, ¿eh? Hija de la goleadora, ¿eh? No, basta. Más audio, por favor. Mosaico Pasión. Ya. Más Mosaico, audio, por pasión. favor. Pegaría tener un mosaico, ¿eh?
Una bandera. Hoy no hay mosaico, No, ¿verdad? no hay mosaico. ¿Qué tal, muchachos de Pasión Estudio? Acá full ya viendo por YouTube, porque en Twitch no me funciona. Yo quiero ganar la entrada, así le regalo a mi hermano la entrada que ya compré para que se vaya también. Y así acompañarle a la selección. Debería ganar. Un saludo, Roberto. Me saluda desde Villa Lisa. Saludos. Roberto, pero ya no tenemos más entrada, ¿verdad? Sí, Ah, no, ya. Ayer dimos... Ayer dimos la última. 16 entradas dimos en 2 días. 16, sí, 16 entradas. 16 entradas que fueron repartidas por varios sectores de Asunción, pero Emi-Pereira 19 dice, no, tranquilo, Acción Franca, tranquilo. Bueno, yo no quiero hablar sobre esta información, pero ¿Qué? es muy... No voy a hablar mejor dicho. Vamos A ver, mostrame. Espera un ratito. Mostrar. Se me fue Cobrana. Decía el nombre, Joker. Y recién le mencionaste. ¿Qué? Recién le mencionaste. No. Ah, yo pensé Robert, sí, claro, le pasó. ¿Está bien? Tenso. Mejor nomás no tirar, porque hoy es día de la albirroja. 18 entradas y ni polvo agarré, dice. Ah, sí, Freddy, es ese. Tirá el link si querés acá, Freddy. Acá. Y que saben que habilitaron el sector de Uruguay para ir ahí, ya que los uruguayos no vinieron. Vinieron los uruguayos. Vinieron algunos. Vinieron dirigentes más que nada de... Dice, de solo Peñarol, para 16 como también de entradas, Nacional. soltó la billetera Coque. Sí, muchachos. Ustedes se quejan de que yo no doy sub y que esto que aquello, ¿Es cierto, no das? pero doy entradas. ¿Qué vas a dar nada, vos? Una cosa es que vos compres la entrada y vos des. Diferente porque yo compro la sub y le regalo al pueblo. Vos estás ¿Cuánta- regalando lo que te regalan, eso no es... No, yo estoy dando entradas ¿Vos compraste? para toda la... Claro, yo compré para todo el chat. Las entradas que ayer se dieron, compré para todo el chat. Y así como los políticos a ustedes les joden y eso. Y así Habló empiezan, así empiezan. Después el al final, Chito gobernador. Ayala. ¿Qué dice el Chito Ayala? Su hija es Celso, Celso La hija del Ayala. Chito es muy mi amiga. Ah, mira un Yo poco. streameaba con Lulu, mi socia. Jugábamos Fortnite. Su mamá, Lili se llama su mamá, creo. No sé si es su mamá. No sé. Claro que Casó sí. Una vez, 2 veces, 3 veces. No sabe cómo es la vida hoy en día. No, su mamá. ¿Su mamá? Sí, claro. Ya, Lulu. Lulu. Vamos a saludar a Lulu Ayala. Celso Chito Ayala es Hola, jugador José. de la Albirroja ¿A histórico. Lulu? Sí, jugamos Fortnite con ella. No me acuerdo. Bueno, adelante, Marco, perdón por este Yo soy uno más hoy, dice, como hincha, estoy esperanzado. Podríamos dar un paso importante, el más importante de los últimos 12 años, dijo Chito Ayala, con respecto a la selección paraguaya, que justamente hoy se enfrenta a Uruguay. Vamos a ver cómo termina eso. Pero un histórico justamente habló que participó en varios mundiales, nada más y nada menos. ¿Qué? ¿Seguimos? No, pero no puedo seguir si no me acompañan. Les pido, por favor, más seriedad, muchacho. ¿Quién me muestra, muchacho? Sí, totalmente de acuerdo. No sé ni qué dijo. No sé ni qué dijo, Marco. No sé ni qué dijo, Marco. Me quedé viendo Che. el IG, perdón. Según me dijeron, los ganadores son primos y cuñados de Marcos y pueden ser verdad, ya que iban en tremenda furgoneta y seguro iban todos atrás y se bajan en la locación nomás. Son unos mercenarios, ¿no, Samu? Pero No, si él Samu. ganó. No, Samu no ganó. Ah, ¿no? No, además, Samu... Aparte, vos no puedes ni caminar, Samu. No, tranquilo. No. Che, vamos a hablar de fútbol o tiene que estar Nelson. ¿Cómo viene Uruguay? ¿Algún equipo probable? Julián Fra, te digo que no hace falta que esté Nelson para decirte a vos, tremendo salame. Te voy a tirar. ¡Domado! Y al baño. Domadísimo, Pero vamos a hablar de fútbol y ustedes se van todos, llega. Y yo voy a hablar... Franco se queda, yo me quito. Yo te hablaba de fútbol. Porque tenemos un probable de Uruguay para darles para el boludo este. No. Demasiado crece Nelson. No. Te agradezco mucho. Mira, Bielsa prepara un 11. ¿Crees que te diga? Sí. Santiago Mele, Guillermo Varela, ex Manchester United, justamente, José Jiménez, Ronald Araujo, Matías Olivera, Naitán Nández, Manuel Ugarte, Rodrigo Salazar,
Facundo Pelestri, Maxi Araujo y Rodrigo Aguirre. Veo muchos nombres nuevos, muchos nombres que no estamos acostumbrados. Ya no están los Suárez, ya no están los Cavani, evidentemente. Forlán en su momento, ¿no? No, bueno, es un poco más antes, pero veo una selección uruguaya de recambio, que están haciendo recambio, están volviendo a buscar su identidad. Y siento que el nombre que más pesado no está, que es Valverde. Claro, Federico Valverde, que está lesionado justamente, está lesionado, por eso no llega a este partido, porque recordemos que Federico sufre esta lesión que le va a impedir jugar solamente ante Paraguay, porque va a estar disponible en el próximo partido. Creo que Uruguay se enfrenta a Venezuela, si mal no recuerdo, porque, mira, hay dos atacantes. Darwin tampoco está, ¿cierto? Bien, Junior. Hay dos atacantes que para mí hay que tenerlos en cuenta. El caso de Pelestri, justamente Pelestri es un jugador bastante escurridizo, que va a estar, creo, por izquierda o por derecha. Creo que va a estar por izquierda. Le va a tocar a Juan, si es así, a Juan, sí, Oreja Cáceres. Pelestrini dice. Pelestri. Perdón, Pelestrini dicen los muchachos. No es Pelestri, dice. No es Pelestri, Pelestrini, bebé. Pelestrini. Es Pelestrini. Para mí, Darwin Núñez está sobrevalorado y Leo Lloros. Y la verdad que sí, desde mi punto de vista también. No pasa de la Oreja Cáceres, dice Junior Paredes. Sí, Pelestri es... Pelistri, perdón. Pelestri es otro. Pelestri es otro. Pero Pelestri, bueno. claro, Pelestri. Eso lo decía. Pelestrini es otro. Mira. Porque el conjunto de Bielsa, Mele, Varela, Josema, Araujo, Olivera, Nantes, Ugarte, de Arrascaeta, Pelistri, Aguirre y Araujo. Es el 11 que se está circulando, que se está mencionando justamente a esta altura del mediodía. Y para mí es un equipo bastante ofensivo. Es un equipo que hay que tenerlo ahí nomás, porque también vamos a hacer un juego. Informó Rodri que Lucas Torreira, afuera por un virus, queda descartado. Vamos a hacer un juego. Ok. ¿Ves que el uruguayo que dice? El uruguayo dice, no, pero Uruguay tiene mucho más equipo que Paraguay, nombra nombre. Sí. Vamos a ver nombre a nombre. Vamos a ver nombre a nombre. Te tirando nombre a nombre a muerte. Dale, en comparación al 11 y 11. El 11 y 11. Me gusta. Hacemos lo siguiente, mira. Sí. En el arco en Paraguay, Gatito. el Gatito Fernández, jugador del Club Cerro Porteño, campeón De la Copa de la Libertadores Copa con Fogado. Libertadores. Sí. Digamos de suplente, todo lo que quiera, pero las cosas como son. Mejor que Mele. Mele, 27 años, juega en la Liga Di Mayor, en la Liga Colombiana. Ok, saquen su conclusión ustedes, vayan decidiendo. Después, lateral derecho. En Paraguay, ¿quién es, Marcos? Juan Cáceres, José Oreja. Cáceres, jugador del Dinamo. Sí. Y en Uruguay, lateral derecho va a ser seguramente Nathan Nández. Si No, Hernández va arriba. ¿Va arriba? Va en la mitad de la cancha, mejor Pero dicho. le suelen usar de lateral también. Sí, a Nández. también. Pero no iría de lateral. No. No hay ¿Quién va de muchos nombres lateral? grandes. Ahí está Varela, José Ronald, Olivera, ahí está. Olivera. ¿A dónde está Olivera? Olivera no estuvo convocado últimamente, mira un poco. Mira, Acá está. Varela está por derecha. Olivera jugador del Varela Napoli. por no derecha, José Maya Araujo y Olivera. Olivera lateral izquierdo. Entonces, Gatito, Mele. ¿Qué dice el chat? Gatito, Mele, Gatito. Gatito. para mí Gatito. Olivera- Varela, Juan Cáceres. ¿Y Varela vos dónde está? ¿Dónde está? Flamengo. Tenemos un jugador en Europa. Ahí está. Punto para Juan Cáceres. Josema o Gustavo Gómez. ¿El mejor lateral de América o uno más de Europa? El mejor de América. Mejor central de América. O uno más de Europa. ¿Qué preferís? ¿El mejor de América o uno del montón de Europa? Yo me quedo con el bicampeón de Libertadores. Gustavo. Y que no pechearon las finales. Perfecto. De Araujo o Omar Alderete. Omar Alderete. Juegan en la misma liga. ¿Quién Cierto. tuvo mejor temporada? Alderete. Alderete. Yo hablo con Factos. Fáctico. ¿Qué dice Seguimos. el chat?
Alderete por abuso. Alderete. Totalmente, Omar, totalmente. dice. Están buscando su salida en Araujo en Barcelona. Olivera o Junior Alonso. ¿Qué dice el chat? No, este sí, Olivera. Yo le doy a Olivera. No voy a terminar tanto. Olivera juega en el Napoli, campeón de la Serie A. Bien, Olivera. Olivera. Vamos en la mitad de la cancha. Alderete no se cagó en una semi. Sí, perfecto, está bien. Olivera. Nathan Nández o... Ahí voy a ir con Matías Galarza. Yo ahí me quedo por la experiencia con Nández. Yo me quedo con Galarza. Saudi Pro League, Nathan Nández. Saudi pero Pro igual. League. 28 partidos, 0 goles, 6 asistencias. Nández siempre es un jugador desequilibrante. ¿Quién murió en Madrid? Benedetto y Nández. Bueno, Ugarte o Cubas. Cubas por escándalo. Cubas. Aunque me diga Manchester United, que no sé qué. Pecharon. No, lo del Manchester Tristísimo. es... Yo creo que, inclusive, perdón, me olvidé de esto. El MLS All Stars, todos los mejores jugadores de la MLS le ganaron a United. O sea que MLS acá, United acá. Perfecto. Seguimos. Súper objetivo todo, chat. No sé si se dan cuenta que estamos siendo súper objetivos. Vamos con Aparte de Arrascaeta o Diego Gómez. Diego Gómez. ¿De Arrascaeta Diego Gómez. o Diego Gómez? ¿Quién juega en Europa? Diego Gómez. ¿De Arrascaeta cuándo jugó en Europa? ¿Jugó en Europa de Arrascaeta en un momento? Claro que sí, creo. ¿Vos decís? ¿O no jugó? ¿Jugó Para en mí Europa, no, Rafa? no llegó ¿O a no jugó jugar. en Europa de Arrascaeta? ¿Vos decís que jugó? Te voy a decir ahora si jugó en Europa. Yo no me recuerdo de Arrascaeta en Yo Europa. más lo tengo en el presente de Flamengo. O sea, ese de Arrascaeta de Flamengo es el que yo recuerdo, ¿Eh? Ah, no jugó. No jugó. No jugó nunca, en Europa. nunca. Ahí está. Ahí está, no Gómez. jugó. ¿Quién está en Europa? ¿Quién es más joven? Cierto. Súper objetivo todo, chat. Diego Gómez. Súper objetivo todo. Vamos con Pelistri. Imagínate que te elimine Facundo Obrera. No, para nada. Nunca le eliminó Facundo Obrera a Diego Gómez. Pelistri o Miguel Almirón. Bueno, ambos exjugadores de Premier League. Cierto. Tiene más goles, más partidos, más asistencias, evidentemente Almirón. Pero Pelistri es más joven. Tiene 23 años. 23 años y está jugando en el Panathinaikos Fútbol Club. No. Almirón. Almirón. Terminamos este y le metemos. Almirón, muchachos. Empate, dice Junior No, Paredes. Pelistri está jugando en Panathinaikos. Ahí en la liga del Chico Díaz. Déjate joder. Vamos con Araujo del Sporting o Julio Enciso. ¿Cómo? Araujo del Sporting o Julio Enciso. Imagínate que hay 2 Julio Enciso y hay 2 Araujo. Y Julio Enciso es el mejor de los Julio Enciso y Araujo ni siquiera el mejor de los Araujo. Así que, Julio Enciso, señoras y señores. Simple y sencilla la matemática. Hay 2 Julio Enciso. Y Julio Enciso es mejor que el otro Julio Enciso y este Araujo ni siquiera es mejor que el otro Araujo. Siguiente pregunta, Marcos, muy obvia la respuesta. En sexo, dice la muchacha. En sexo, obvio, Enciso. Y ahí vamos con los delanteros. Aguirre o Tony Sanabria. Imagínate que tu delantero sea más acordado como que fue el técnico de Olimpia. O sea, que el apellido sea y más... de Peñarol que como 9. ¿Quién tiene más goles de chilena? Tony. Tony, dice el Los chat. amigos uruguayos que dicen tiene mejor equipo. Te desglosé todito. Espera un Siendo ratito. objetivo. Espera un ratito. Gustavo Alfaro, Bielsa. Ok. Ese ¿Cuántas sí. veces le echaron de la selección argentina a Gustavo Alfaro? Pregunto. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le echó de la selección argentina a Gustavo Alfaro? Ninguna. Claro. Ninguna. Bielsa, ¿cuántas palabras para referirse a Gustavo Alfaro tiene? 0. Bielsa tiene una. Bielsa.
Y después hace cagada. Gustavo Alfaro. Sin ser termo, ¿verdad? Alfaro. Sin ser termo, súper objetivo. Alfaro Súper tiene... objetivo. ¿Cuántas sudamericanas tiene Bielsa? Pregunto. ¿Cuántas se dirigió Boca? Pregunto. No sé. Yo creo que es muy fácil y demasiado sencillo todo. Paraguay en todas las posiciones le gana a Uruguay. ¿Qué digo? ¿Vos sí que no es así? No en todas las posiciones tampoco. Lo elegiste Bueno, a Olivera. Y la Olivera nomás. Pero hasta ahí. Bueno, muchachos, usted me avisa, mi querido. No. Coleman no me vayan a decir a mí, porque Coleman está en la cola de Bielsa durante los partidos. Tenemos imágenes. No de pecho frío, con la Espérame fría. un ratito. Chat, atento, porque nos están llegando imágenes de Defensor del Chaco. Nada más y nada menos. Ya se está montando lo que va a ser el equipo. ¡Ah! ¡No! ¡Dejate de joder! Hermoso. La cabina oficial de Pasión Estudio. Así ya está esperándonos para ir para lo que va a ser este enfrentamiento. Estreno de la cabina de Pasión. Estreno de un equipo técnico también que está con todo. Ah, no, cabina, dice bien. No, le robaron la cabina. No. Marco terminó 3 veces. No, tranquilo a los perros. Está lindo, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Le gusta? Sólido. Grande ustedes. ¿Qué hace posible todo esto? Grande ustedes, señores. Nepo Pasión. No, ¿cómo que Nepo Pasión, muchachos? Si nosotros, ustedes saben bien de dónde empezamos. Ustedes saben bien dónde empezamos, muchachos. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que copen o sea, a mí no me diga, me da el resto, no. Más grande que mi pieza. Masivo Marcos ganando, claro que claro sí. que hay mosaico. Y sí, hay mosaico, sí. No me dijeron hace rato. ¿Quién te dijo que no? Pero este me gusta. A ver, yo quiero ver. Este sí está lindo. Mándala. Este sí está lindo. Qué lindo mosaico, Así amigo. sí. ¿Qué pasó? Che, boludo, ¿por qué te agarraste tanto de baño? Estamos subiendo contenido con Pablo. Ah, Bien. Y sí, mira, es más, te digo algo. Mira el Instagram ahora mismo de... ahora mismo voy a ver. Mira el Instagram ahora mismo de Pasión y mira lo que subimos. Rápido. Mira el último reel. ¿Qué? Atendé. Escucha. Mira, espera, escucha. Mira todo. Mira lo que están en la cama. A ver. Pasión Estudio. Pero mandale eso a Adam. Me van a mostrar. Yo quiero que vea el chat. Yo quiero que el chat se entere de lo que estamos viendo. Me parece una falta total de respeto. Buenísimo el bebé. Sí, trabajaban video de la tarde. Somos Ay, la garra guaraní. Somos la garra guaraní. ¿Vos hiciste? Buenísimo. Está para video de la tarde. Pará, sos muy malo. ¿Sabes? Vos sos muy malo. ¿Sabes por qué? Porque si era tu idea. Como loco iba a estar. Pero como no es tu idea, te molesta que otro tenga mejores ideas que vos. Ese mismo meme dice eso. No viste. Sos maleducado. Ese es el trabajo. A ver un poquito. Así va a notar. Y enfrente a nosotros vamos a tener la platea con esta. Con No es con esta. platea, preferencia. Preferencia con... Y enfrente vamos a tener platea, amigo. No, de frente está preferencia. Escucha un carajo, brother. Y vos no te... ¡Ey! ¡Qué lindo que está! Dejate. Yo pensé que era la foto de Jimmy. De hecho, los perros, cálmense nada, boludo. Vació, ya. Pues ¿Qué casi onda, pio, asocia. brother? ¿Cómo que? ¿Qué? No, y Son dos maleducados. jacubés sopletes son. Dos jacubés heladero zapatilla. Zapatilla. ¿Eh? Che, pero igual, chat. No, así no, Santiago. Una vez labura este coca y quiere presumir, dice, que sólido. No, siempre. Sólido y Blay, ¿eh? Sólido. Ganando papá, siempre, pasivo. robando miradas. Ganando siempre. Paqui panza. Ganado. ¿Ganado? Ganando. Ah, muy bien. Yo pensé que era la foto de... una vez labura coca y quiere... No. Esto fue Pablo, muchachos. No fui yo. Si yo ayer jugué bajo la lluvia. ¿En serio? Sí. ¿Qué tal estuvo? Bien. ¿En serio? Pablo,
En el grupo enviaron un video mío. Y quiero que le mandes a Dan. Y quiero que le pregunte, quiero saber si el chat dice si fue gol o no la jugada que hice. Es más, yo creo que estoy para suplir a... No, ayer no estuve con Buzo, pero yo creo que estoy para suplir a Andrés Cuba en caso de que no juegue contra Brasil. Esa es la realidad, A Andrés Cubas. Sí. Yo creo que estoy para Encima suplir ni a Cuba labura y mentiroso. Sí. Masivo, bro. Sí, muchachos, ahí, Pablo, mandale. Encima, quiero que digan algo. Ayer hubo fútbol 7. Sí está. Espera. Ahí ya se vaya. Claro. ¿Qué sé? Y yo estaba cantando antes. Cuando ustedes todavía no llegaron, yo estaba cantando con todo. Dale. Masivo el mosaico, ganado siempre. Sí, masivo está el mosaico, muchachos. Está lindo. Este sí me gusta. Sinceramente, también me gustó el de la chilena, pero no tanto como este. Me gusta. Marcos, esa bufanda. Presente hoy para la cábala, sí o sí. Mira las inquietas. ¿Cuáles son? ¿Vos no lees ese chiste? No. Las inquietas. GIF y sticker Mirá. y video de Marcos. Ya no me da... No. Pues no vamos Qué maleducado. Qué maleducado. Chilson ya no trabaja, ¿ok? Tiene que venir, en breve está llegando. Tiene que venir. He visto que estaba informando muchas cosas en varios programas del canal donde trabaja, que es el 13, así que... Bueno, ahí vamos a tener... Vamos a ver la jugada de Coque. Estamos modo Estamos modo roja y tenemos que ver el porque Coque quiere. ¿Puedes poner bien el TikTok, Franco, por favor? Vamos a ver. Y esa está. La jugada de Coque. Y usted tiene que decirme si fue gol o no. Derecho, Franco. Ahí está. Esa. Ahí está, muy bien, No, déjala así, O sea que dice. Y Yargel, nuestro dictador, ¿por qué? ¿Quién es? Adelante con el gol de Coquea para ver y... Ahí está, mira la lluvia. Mira. Te la tocó de primer. ¡Eva! Tiki, Tiki, sigue, y va, y sigue. Ahora, bueno, ¿fue gol o no? No. ¿Qué dice Obviamente el chat? que no. ¿Qué dice el chat? Yo quiero saber qué dice el chat. No es Ese gol. TV, no. Che, te vi que te han hecho estado hoy en el defensor, algo así, escuché. ¿En serio? No sé. Parece que una actividad Menos así. movimiento que la economía. Muchachos, No. estoy gordito, por favor. Coque, más que Ronnie Redes, no, burro. Burro, Pero no es gol. esperá, ¿por qué? ¿Por qué me estás diciendo burro? ¿Pero es Estoy gol o no es gordito, gol? chat. A ver, ¿es gol o no es gol? No tengo, Sí, dice. No tengo si es gol. Pero... ¿Vos no grabaste? No, grabó todo, Tommy. ¿Y hasta ahí tu grabación? No, grabó todo, pero nunca mandó. De igual manera, yo les voy a decir cuando la gente diga todo, Coque, vos hiciste todo este quilombo para no ver Para- si metiste o no gol. Para ver una Para jugada. ver cómo hiciste... Una Amigo, falta hizo total de una- respeto a hizo una producción. malla, No. Pase, ta. O sea, Un yo respeto inicié total la a jugada, producción. papá. Gol, dice el Black. Y fue gol. No hay pruebas. Va a ser gol. Fue un ¿Y golazo. cómo vas a ver si no hay pruebas? ¿Cierto? sea, Fue vos- un golazo. vos- Mira, ahí tenemos el video. Mira. Llegó Ahí el tenemos video. Llegó el video. Llegó el video y tenemos, Tenemos para mostrar ahí lo que fue un golazo. Encima bajo la lluvia. ¿Vos alguna vez jugarías así? Diluviaba. Pero ahí producción está diciendo que no está golazo. No. Me dijo que Pablo. tiene... No. Rafa me dijo que está. ¿Rafa? Rafa dice. me dijo que está el gol. Ya sé por dónde va este muchacho. Rafa me dijo que está el gol, así ¿Querés? que pueden pasar nomás. Ya, el gol. a ver, vamos a ver por Contra el gol. conos cualquiera. Bueno. Gol, pero no offside, no fue offside, Fuente muchachos. de Chipaguazú. Estiran como La chicos. jugada de Belén tiene más aura que la jugada de Coque. Y yo que sabes que pasa que suma mucho la lluvia. Te da más. Claro, es más aura, muchachos. Más aura. Mucha más aura. Grande Lancho Ibarra. Más me Y tiró todo. grande le parezco más al Ancho Ibarra que... Coque, tu rival era Yajuga Pigriega. Ya juega, Juega muy bien, ya juega. Ahí está. Ahí está. No. ¡No! Coque, no. Coque. No vi, a ver. Con razón sabíamos que fallaste. No, yo me Se voy. rebaló. Se rebaló. No, Dan, lo No, que. esto es una falta de respeto. No. boludo. A mí allá me dijeron, vamos a poner y vamos a hincharle después a Marcos. Y a mí, al final a mí me va a hacer a mí.
No, andate ya. Dale. Me está Si meando. te vas a ir, andate. boludo. Si te vas a ir, andate ya. Pero andate ya. No, no le voy a decir que se vaya porque se va a ir No ya. vengas más. Vos estás muy enojado. Che, conmigo, che, Dam. No. Eso fue muy fuerte de tu No, parte. Me gustó, me gustó. Encima ya se Te, cae. te hiciste el capo espectacular, armaste todo el bloque de Coque marcando el gol y salió jugando, me gustó. ¿Saben cuántos goles de Paraguay oficiales hay? ¿Eh? ¿Cuántos goles en la historia de la albirroja tenemos? ¿Cuántos goles en la historia? ¿Cuántos? 998. 998. Si metemos 2 goles en este combo, el que meta el segundo... Va a ser el gol número 100. ¿Qué le pasa a este tipo, boludo? Perdón, escuché 98. El gol número 100 en toda la historia de la selección, dice Coque. Dios mío, mamita querida. Perdón, estoy gagá. Estoy gagá. Me hicieron de estar gagá, muchachos, perdón. Bueno. ¿Cómo que gol número 100? 998 el que más meta el 2 segundo es igual a 100, dice. No. Invita a lo que te metes, Coque. Paraguay era San Marino. Dice totalmente gagá. Pero si es de penal no suma, Frank, claro. Ah, claro. ¿Y cuántos goles son de penal, Franco? Porque si vos decís no suma, ¿eh? ¿Viste cómo está buscando rebuscarse Para salir de la situación. ¡A la pucha! Vos sos muy malo, boludo. Audio, por favor, querido. ¿Por qué feo malo? Manden audio. 096 15 21 80. Apelo, muchachos, vamos a Paraguay, que hoy se tiene que ganar. Licenciado, que es cierto, pero es que el vuelo de la albirroja no va a pasar por el mercado 4, que va a pasar por otro lado. ¿Qué saben de eso? No va a pasar por el mercado 4. Y, por ejemplo, sí, hoy no quiero que pase que no ganamos ahora, que perdemos nuestro primer partido. ¿Será que la gente se va a gustar, va a empezar a silbar? ¿O qué? Yo creo que no, ¿eh? Yo digo que vamos a ganar un 2-0. Yo te digo algo. ¿Qué opina, por ejemplo, si hoy perdemos nuestro invicto? No. Yo creo que la gente no va ni silbar. No puede decir nada. No le Éramos puede una decir peste ante nada a Alfaro. Éramos una peste. No. Es más, Alfaro dijo que cuanto más cerca están, o sea, cuando más cerca está el objetivo, ahí empiezan a haber errores. Pero, ¿sabe qué pasa? Que para mí, obviamente, que la gente va a estar bajón si es que se llega, ponele. Porque puede ser también, muchachos, obviamente que no hay Si que... no ganamos, que se vaya al faro. No, ¿qué digo? A la pucha. Vos seguro vas a perder tu invicto. Vos eras el que le puteaba a Chiqui en preferencia, ¿verdad? El Black. Che, ¿qué opinas de Víctor Bernay? Es lo que le falta a Guaraní. ¿Sí? Formador de jugadores jóvenes. No tiene Yo plantilla, hablé Guaraní. con Nico. ¿Su hijo? Sí. ¿Qué te dijo? Hablé y le dije, le felicité. Porque él va a estar él va a ser el videoanalista de... ¿En serio? Sí. Es muy bueno. Le felicité a Nico, el hijo de Bernay. Y le dije, bien papá, preparando para vacunar a Libertad. Ojalá que sí. Y me dijo, me puso jajaja. ¿Y a Olimpia? ¿Cómo? Y ahí le dije que no, que está la raza Ahí de la no. O. Ahí no. ¿verdad? Ahí no te La metas. raza de la O y le envié un hincha de Guaraní que tenía el escudo tatuado a Olimpia. Y entendió todo. Perfecto. Dice, si no ganamos que se vayan todos. No, tranquilo. No, ¿cómo que si no ganamos que se vayan todos, muchachos? Vos seguro vas a perder tu invicto, Coque. Paraguay no, dice. No, pues yo no dije nada. ¡Epa! Ah, perfecto. ¡Epa! 0986 15 21 80. Llegó nada más y nada menos que la voz de fútbol. Señor Nelson Hola, Fútbol Rivera. Nelson. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Me gusta ese. ¿Te gusta? Sí, espectacular. Señor, ¿y la camiseta amarilla dónde está? Me preocupa. ¿Para la cancha ya? Ah, me gusta. Aura. Sí, llego. ¿Eh? Ya, son unas cuantas horas al aire. Espectacular. ¿De qué hora están, viejo? ¿Es cierto? ¿De las 8? 8 M. Sí, pasa que hicimos contenido, programa especial de 11 a 12. Saludos a toda la gente. Saludos a todos. Sí, espectacular. Estamos bien. O una bufanda de Humberto Rubín. ¿Eh? ¿Qué digo, chat? Alfaro pierde hoy y tienen que irse todos. Hay que quemar. No, ¿qué digo, Mr. Tense? ¿Qué digo? O Pau, dice, ¿por qué no llegás mañana nomás ya? Dice Jorge.
Pero muchachos, es un tipo laburador. Claro, es un tipo O sea, no que, es- que- no es que hoy que- estuvo en vivo de las no es- 8 de la no es mañana, que muchachos, por agarra- favor. Ustedes también son laburadores. Obvio, pero yo lo estoy supuesto. defendiendo, sino que Nelson está en el 13, muchachos. No puede estar en todas partes. Tranquilo nomás. ¿Le gustó el chiste a Nelson? Dice Uma Dexter. Pasó como un espectro de repente. Tenemos audios, un montón. Esperan a que Espera, hable, vamos a Nelson. hablar con. No, pero está mandando saludos a Nelson, por eso me quería poner. Ya vio. Sí, Ya hay gente mandando saludos. A Nelson, sí, lo- a ver, ponemos los audios que están. 0986 15 21 80. los saludos. Videos me mandan. A la bucha. Coque dice que está para reemplazarle a Andrés Cuba, pero juega igual que Richard Ortiz. Desastre, Coque. ¿Eh? No, ¿Hay jamás. Respeto, por favor. Hola, no es por nada, pero cómo me encantaría ver un golazo de Ramón Sosa hoy. Gran puta. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Qué pasión, kids, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con Dani Chon con el tema de que Chile es una selección de moda, es realmente cierto, porque fuera de los 90 no existe, pero yo voy a estar de acuerdo con todo lo que diga Dani Chon, ¿Cómo si es siempre y campeón? cuando no diga que la Paraguay de Alfaro es como un equipo de Brasil. José, respuestas evidentes, Barrios, haciéndole una pregunta a Alfaro. Profe, sabiendo todo el amor que le tenés a la selección paraguaya, la fama que tenés de amar a las selecciones, como con Costa Rica, como con Colombia. ¿Colombia? La pregunta que te quería hacer es, vos sos argentino, ¿verdad? Claro, Pero si yo vos creo fueras que el que está tú- preguntando. Tu sentido del humor está medio roto ya. Tipo, eso murió ya. Tu humorómetro ya está casi ya. Mal ya está. Hola, Nelson. Che, ¿No sabes si hay Franco. mosaico o no hoy? Ahí va. No tengo el dato. Sí, hay. Hay mosaico. Mostramos y Sí, todo. ¿Ya viste lo que es el mosaico? Yo creo que uno de los más lindos que va a haber. De la historia del Uruguay. No, de la historia no. Yo creo de la Biblia Roja. El logo nomás a mí no me gusta tanto. ¿Por qué va a hacer si él pone plata, verdad? Pero. Obvio. Oye, por eso ahí. Mostramos otra vez el mosaico. Mira, puedes tener eso. Ya viste en vivo. Ya, tu primera reacción sería esta, el mosaico. Mira lo que es. Ahí está. Ahí está. Ahí está el Es mosaico. muy, Ahí está. muy. Tu remera Franco vende patria. Ahí está. Ese es. ¿Qué te parece, Nelson? ¿Qué opinión te merece? Somos la garra guaraní. Full está. Está bueno. Me preocupa la. Ah, nomás hay que hay una salida ahí. No, pero ahí suelen poner tela. La tela para que tenga la forma. ¿En qué sector es? Donde dice salida, ahí se pone la tela y completa la A. Estás muy tranquilo hoy. No, me estoy cuidando. Oye, está. para esta estás. noche. Estoy regulando ya. ¿Sabes cómo te siento, Nelson? ¿Cómo? Sereno. Che, espera un ratito. Yo estoy emocionado, ¿eh? Ay, ¿por qué? Amigo, uno, el tema de la cabina. ¿Te emociona eso? Sí, voy a relatar. Sí. Pero ¿sabes quién va a estar a mi lado ahora? Y vos. No, en serio, no. No va a llegar, pero déjate de joder, no. Sí, No, Leo, claro, ¿Cómo no claro. ¿Espacio para cuánto en la cabina? En la cabina entramos todos. ¿Tenemos que entrar todos? ¿Entramos todos? Claro, Yo creo que sí, ojo. 5 somos. Vamos. 5. Vamos a ¿Qué puede entrar. hacer por partido? ¿Cómo es por partido? ¿Quedarte ahí a hablar? Sí. No, hincha opina. Claro. Ah, sí. Vamos a hacer hincha opina. Ay, yo tengo, espera, le digo algo. Esa es tu función. No Yo sé tengo- qué hace quién, pues. Yo tengo. Belén, Previa vos. que nace. No, previa no vamos a hacerlo desde la cabina. Sí, estamos Sí. Sí. al aire. Yo tengo. Al aire. Ahí se van a pelear ustedes por la pulsera, pero No hay tengo problema. 4 accesos para conferencia y 4 accesos para zona mixta. Como 4 y 4. Papá. 4 y 4 tenés. 4 y 4 tengo. 4 zona mixta y 4 conferencia de prensa. Sí. Pero camarógrafo tenemos un Sí. Flami. 1. O sea, Bueno, tres. ese va a estar en zona Un mixta. camarógrafo tenemos. No, 2. 2 tengo. Ah, entonces yo tengo zona mixta por mi parte. Ya está. No te preocupes. Perfecto. Usted puede Mira, llevar su jefe. trípode. Puede llevarse su trípode hoy. Grande. Puede llevar su trípode hoy. Bueno, Le pido ya en vivo y en directo. ya está. Gracias, señor. Ya está, jefe. Sobrador, jefecito. No soy sobrador, muchachos. Nada que ver, nada que ver. Pero hay que decir nomás cuando se hacen bien las cosas, ¿no? Sí, claro. Laura Total, Coque, me preocupa Nelson. Así está mediodía a la noche, llega como Richard Ortiz. ¿Eh? Hoy ya está el fino. Finoli. ¿Qué Hay opina? que regular las cargas. Hoy, el momento más importante es cuando se empieza a mover la pelota. Va a estar lindo las 8. Claro, claro.
Se está hablando de que puede que haya una... Bueno, ya no creo que llueva, ojalá que no. Por mí Demasiado me quiero cruzar con mi amigo en... Ala. Voy a estar fino, dice, mientras Mandy... No. Son los mal educados. Nelson, te veo mal, metele algún energizante, dice. Ferdupa hace rato que se fue a la puta. O sea, ya está. Ya está. ¿Ya No, quedó? ya está. Ya está. Loco, ya está. Chocaste la Ferrari 3 veces ya. Tranquilo. Mete reversa. Volvé a... Y después Marco, jugar. ese sí lee. Ya está. O sea, tiró 7 frutas en menos de 5 minutos. Bájale un poco. Está esto de ser frutería para Guarí, ¿eh? Ok, le van a ver, Dupe. Predicciones. Me tengo que poner con la predicción. Diego, sí, ahora sí predicciones, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí, ya estamos equipo completo. Bueno, falta Belén, ¿verdad? Pero igual estamos. Ah, mirá lo que pregunta el chat, que si Paraguay gana 1-0 de penal, termina empate. No vale. Y bueno, vale, pues vale penal. No vale. Ah, claro. No Vale vale. menos, pero es más que cero. Vale menos la... Sigue y sigue. Adelante con las predicciones. Bueno, predicciones para el partido del Albirroja, Paraguay versus Uruguay. Mi querido Franco. Mi predicción para el partido de hoy es que empezamos perdiendo. 1 abajo y después vamos 2 arriba. Laura. Con gol de Ramoncito Sosa para definir. Se saca esa mochila que tanto le está pesando y que él mismo dice que no le está saliendo las cosas. Creo que el 2-1 Ramón Sosa y terminamos ganando 2. Coque. Para mí, ganamos 2-1. Partido sumamente difícil. Muchas amarillas, no nos conviene. Pero vamos a ganar el partido. ¿Marcos? Bueno, yo. Bueno. Sí, perfecto. Paraguay hoy va a ganar. Paraguay, la albirroja, gana por una cantidad de 2-0. 2-0. Gol de Tony Sanabria y gol de Diego Gómez. Gol de Tony, gol de Diego. 2-0. Mi querido Nelson Fútbol. 3-1. 3-1. Así rápido. Sí. Antonio. Julio César. Miguel Ángel. No. Juan Cáceres. Juan Cáceres. Un borbollón en el área. Segunda acción, remate. Ya veo todo, boludo. Vos sabés que yo veo todo el remate. Sí, yo me estoy imaginando. Gracias. Arco Norte. Arco Norte me estoy imaginando. Ojo que la última vez dijimos que mojaba Omar y mojó. ¿Cierto? ¿El chat qué dice? ¿El chat qué opina? Regagá y se quiere hacer el que sabe de fútbol. Yo no sé nada de fútbol. Yo solo sé que amo el fútbol. Junior Paredes dice, Coque, doblete de Ronnie Redes. Dale, Franco. Cortina, agua seca. El campamento. La muralla viva. Ya. ¿Qué te pasó, Coque? No, me dio un efecto Mandela. Mandela. Traductor para Franco. No es lo mismo efecto Mandela que efecto mariposa. Ni efecto de déjà vu. ¿Qué es efecto Mandela para vos? El efecto Mandela es cuando vos crees que algo pasó, pero en realidad no. No, en este caso me pasó con la letra. Pongan la versión en inglés para Franco. Number 13. Dale, Franco. Ahí está, Franco, ahí está. Dale, dale. Comando y razaba el gendive, Brizuela, Moco y Bebo y Aña Maracá. Que yo quiere fuera mayor caballero Orerubilla. Me vas a acordar de siempre. Cachorro de tigre suele ser overo, machora, el de machete.
Dale, Coque. Franco, boludo. Yo Dale, canté Franco, ya. dale, Franco. Ponle una música en inglés para que cante los perros. Va, hoy con cuál albirroja, boludo. Una música en italiano, por favor, si yo te canto. Guaraní me cuesta mucho, chat. Yo soy muy malo en el guaraní. La verdad que Verano. debería de mejorar. Verano. Mi yo para es... Ojalá la gente del estadio no cante como Franco. No, yo me aplacé en guaraní muchas veces. Que Romy le enseñe. Imagínate lo cara dura que soy que nos fuimos a... ¿Te acuerdas que pedimos que suene pachaquería y yo ni guaraní no sabía cantar? Pero Patria quería en... Y una parte tiene un poquito. ¿Qué parte? Y cierta parte... Pachaquería... ¿Qué? Es pachaquería, pero tiene una parte en guaraní. ¿Patriquería? Sí, tiene cierta palabra o no. O totalmente en español es pachaquería. Pachaquería... Ahí da. ¿Tú no escuchaste pachaquería en guaraní? ¡Ay, cambio! Yo dije... ¡Salgamos a él! No. No. Esta no es la versión que yo conozco otra versión. ¡Tapame! ¡Salvame! ¡Salvame! Boludo, en español dice. Adelante. Esta es la que a mí me gusta. No, le mandé a él, Esta es la que a mí esta no me gusta, a mí me gusta esta. Let's go white and red. Bien. Ya anda con su cartuchera Gucci. Este es el tipo Manta y No, este no tiene marca. Es una... sin marca. Matías Garcete, me puedes succionar el derecho y el izquierdo. Y también te puede ir van si yo quiero. Así que respetá los rangos. Adelante, Dam. Respeta los El que te mandé. ¿Qué digo? Este, pachaquería en guaraní. ¿Eh? Le bajaron a pachaquería en guaraní. ¿Y cómo empieza ya que te gusta? Orerete. Marete se va por ti. Orerete, marete se va. Potire. Ore grande, pubu. Ombo bebé. ¡Potire! ¡Potire! Momo. Boludo, va a agarrar popular, va a cortar esta parte, van a funar. Y también me puedes succionar los dos popular. Le mando un gran saludo. Sí, hoy está con todo. Hoy estoy con todo, no quiero pelear con todo el mundo. Cállate, Franco, dice Franco. Yes, let's go. Okay, let's go. What the goal by Miguel Almirón está en un shot. Free kick. Miguel Almirón. Mickey on the run. From the left. No, ese no hizo Isaías Requilna. Ese no, pará un poco. No. Yeah, bro. Pero ¿cómo va a ser Francisco ruso? Si eres ruso. Idiota. ¿Y por qué me decís idiota y me mirás a mí? ¿Qué me te pasa? Chiste, señor grande. Samu, ¿sabes la diferencia entre vos y yo, Samu? Que yo puedo caminar. Para vos te digo. Ya, pero... Váyanse si van a ir. Pero váyanse de verdad. Váyanse de verdad. Bueno. Era todo un plan, chat. Ahora vamos a hablar de fútbol de verdad. Con gente que entiende. Que entre. ¡Pablo! Adelante, Pablo. Pablo. Es tu último día de SM. No. ¿Cómo me van a decir boliviano, chat? ¿Y por qué no? ¿Qué malo Y tiene? yo no soy boliviano. Yo soy paraguayo. Bueno, tranquilo. Daniel Blaires será el encargado de cantar el himno nacional en el Estadio Defensores del Chaco en la previa del encuentro entre la Albirroja y Uruguay. Es la información que nos está llegando. ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Me gusta? ¿Te gusta? Sí. ¿Un amigo de la casa, Daniel? Sí, totalmente. ¿Qué pasó? Son... yo creo que le debe una disculpa al chat. No. Al chat y a todo el ser paraguayo. Jamás. Yo creo que sí, Franco. ¿A quién le doy una disculpa? Al chat. ¿Por qué? Por una falta de respeto a lo que dijiste. Que se lesionó su rodilla y yo puedo caminar. Ahí está.
Mira la cabina, una locura lo que está la cabina, señoras y señores, tremendo. ¡Qué locura, qué locura! Mirá lo que es eso. Hoy de ¿Quién canta hoy? 20 horas, a las 20 horas, 18 horas la previa. 20 horas, señores. Qué lindo que está. Estoy llorando, Franco, por tu culpa. ¿Por qué, peón? No, para nada, Samu. Sí, Samu está, en serio. Vamos con otro. Información. Che, ¿quién canta hoy? Pega News a ver quién canta hoy. Y dije con Ya dijo News ya. ¿Quién canta? Está loco, en serio. Daniel Blaires. Mira a Daniel Blaires, hace mucho no escuchaba de él. Daniel Blaires, mira qué bien. Yo me acuerdo de Daniel Blaires en algún momento en... Claro, sí. El himno se encarga de él, porque después ahí está Juan Cancio, hay varios artistas justamente de la marca. Yo entiendo lo lindo, pero yo quiero saber lo de tipo del show. Ve que el purete más purete fue Cachiporros. Lejos, para mí. Y sí, Hoy, ¿quién va a lo que ser? está mencionando Salamandra Nelson, creo que está, ¿verdad? ¿Salamandra? ¿Salamandra? No sé. ¿Eh? Pegaría Salamandra igual. Yo leí por ahí, no Salamandra. sé si ¿O es quién cierto o cree que no. No sé quién está. No, Yo mentira. lo que he visto es que está Juan Cancio. Show. Justamente te digo, acá está. Ahí dicen, ¿eh? Acá está tú. No, Francisco Russo va a ser esta. Juan Cancio Barreto, Sí. está Dani, Ujú. está Francisco Russo. Mira. Pedirle perdón a Samu Franco. Perdón, Samu, te pido disculpas, te regalo un VIP ahora. Porque todo pues, se soluciona con dinero con ustedes. Traicionero de la Gran 7. Si le doy un VIP, si regalo 5 sub, me perdonan, chat. Así, platazo Sí. limpio. Yo creo que el Tipo chat- político bandido. Yo le doy platazo limpio, 5 sub y me perdonan o no. Sí, yo creo que sí, te van a Vas a ver perdonar. nomás. Platazo limpio. Sí. Si son Sí. vendidos, no son vendidos. No estamos yendo al. Sí, legalmente. Sí, Estamos yendo a la sí. Bueno, está bien, chat. Fíjate cómo Sí. son ustedes también, son grandes corruptos. Sí, lo estamos yendo Yo me todo. voy a ir a cantar, dice Dani Mesa. ¿Cierto, Dani? Vos vas a estar ahí. Me compraste la rosa, dice. ¿Viste? Así funciona este país. No, empanadas No. grasosas. En instantes vamos a tener una conversación muy importante justamente con una persona encargada, una de las responsables de lo que va a ser el próximo martes, el Watch Party, justamente Genial. que se viene. Vamos a estar hablando con una persona que es más que influyente en todo lo que es Pasión Estudio, en todo lo que se está moviendo realmente en cuanto a eventos, en cuanto a activaciones, muchísimas cosas que se ha logrado y esta persona va a estar conversando con nosotros. Así que en instantes la vamos a tener aquí al aire. Al aire va a estar conversándonos, explicándonos un poco de lo que se viene el próximo martes, porque ni bien yo sé que muchos no van a ir a Brasil y muchos quieren ver el partido, que puede Obviamente. ser nuestra clasificación ante Brasil. Así que en instantes vamos a estar hablando con la persona encargada de todo esto. Y gracias a Marce, hija, Marce, espectacular. grande, Marce, muchacho, espectacular, muchas gracias, espectacular. Pucha. Marce es una locura. Descubriste mi cuenta falsa, boludo. Ahí están las sub que tenía que donar. Mentiroso. Mentiroso. No está nadie, ¿eh? Mentiroso. No. El chat también no. Hoy no ayuda. ¿eh? Hoy el chat no ayuda. Bueno, 20 horas el partido del día de hoy. Nosotros vamos a estar, ojo, con la previa. Desde las 18 horas ya vamos a estar ahí con los muchachos, ya vamos a estar entonados para estar... Yo que re quiero tanto nada en el partido. No, pero entonado, Y a vos tomás lindo. viviendo lo que va a ser el partido. Exacto. Marcelito se suscribió, dice. No, y bien, Marcel que está regalando 63 grande, subs ya de Marce. Muchísimas Marce está gracias, loco. Marce. Sí, el mosaico está espectacular. ¿Qué le pasa? Y te va a estar muy lindo el mosaico, en serio, sí. Yo creo ¿De qué tenemos que cuidarnos ante Uruguay, mi querido Nelson? Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre. Para mí es el tipo de 9 rompebolas. 9, petacón, potente, que tiene esa capacidad de poder tirarse e ir fijo con los centrales. Es el famoso 9 de Argel, chat. Esa clase de 9 que de por ahí en el juego aéreo no lo tenés tan presente, pero que tiene una gran capacidad de salto. Y a mí me parece que hoy Enciso lo tiene que acompañar hasta el baño a Araujo.
Sí, tienen que seguirlo. Le da un ejemplo. ¿Recuerdan aquel famoso video de Luis Enrique hablándole ante un Barça PSG? Sí. Que dijo, tenemos que apretarle al que tiene la pelota. Seguramente el que va a sacar el balón jugador Uruguay será Josema. Entonces obligamos a que el que saque el balón dividido siempre sea Araujo. Que a Araujo le cuesta un poco más. Entonces, a Ronald. A Ronald, claro. Sí. Porque Uruguay está para jugar con Josema y con Ronald. Salvo que termine metiendo 3 en el fondo Uruguay, que tampoco se ha descartado. Cuidado. Que Sí. Uruguay meta 3 en el fondo y 2 carrileros. ¿Quién puede ser los 3? Yo creo que tranquilamente puede colocar... ¿Viste que Juanma tiene- Araujo y Ugarte. No. Ugarte en el medio. Ugarte en el Ugarte medio, en el obviamente, medio. porque no Lo que pasa están es ahí. que La ellos- Arrascaeta se está ellos en la mitad tienen de la a cancha. Olivera, que es campeón de calcio. Lateral Sí. izquierdo. Y también tienen a Piquerés. El que no está es Viñas. ¿Entendés? Piquerés Entonces, que está en el Palmeiras. podrías hacer el jueguito de colocar a un lateral como stopper por izquierda o en todo caso agregar un central más para tener 3 tipos que te den la salida. A mí me parece que Paraguay va a intentar inducir a que el que saque el balón en Uruguay sea Ronald. Creo que ese también es un puntito interesante a tener en cuenta. Coque, Buenísimo. estamos a una sub de 120. Coque. A una sub de 120 Mi estamos. celular está allá. Excusas. No, pero está... Marcos, estamos a una sub de 120. ¿Cómo se hace para...? Entra en el Twitch. Estamos a una sub de llegar al objetivo del mes. Entra ahí. ¿Cómo cambió? Y entra ahí. ¿Acá? No, en el vivo. Una En el sub vivo. estamos, Marco. Está en el Pasión vivo. Estudio lo que va a salir que yo... Y regalar por Pasión Estudio. Entrar en el vivo. Deja de ser aquel comido viejo de mierda. Pues si no sabe usar. Hermano, 120 suscripciones. Debemos el... 170 personas. Ya llegamos. Ahí llegamos. Ahí Bien. llegamos. ¡Ángelo! Muchas gracias, Ángelo. Pasámosle ya. 121 suscriptores. Muchísimas gracias, muchachos. 119 más 1 igual a 200. Espera. A ver, quiero mencionar algo. Sí. Está siendo viral una información de un medio, perfil.com, respecto a algo que tiene que ver con Robert Harrison. Sí. Que Sí. hasta ahora está haciendo una denuncia periodística y seguramente eso se va a ir demostrando o no, o si va a llevar a una cuestión de a un mayor estatus o no. Hasta ahora es una cuestión periodística que habrá que ver cuál es el siguiente paso o cuáles son los desarrollos noticiosos respecto a eso. Pero claro, hemos visto que el chat ha compartido, obviamente se está hablando de eso en redes sociales, pero hasta ahora está siendo una cuestión estrictamente periodística que nosotros debemos aguardar el desarrollo que seguramente se terminará dando o no. Pero es importante también tocar el tema porque la gente estaba consultando. Así que Exactamente. hecha la aclaración, es de un medio chileno que fue Chileno. quien arrancó la investigación, Sí. pero hasta ahora hay que tirar para adelante y es una cuestión que tiene que ver sobre todo con una situación periodística. Así que también tomar con pinza todo lo que se va filtrando o no. Totalmente. Todo porque se juega en todas las canchas, ¿eh? Exacto. Se juega en todas las canchas, así que es importante contar esa situación. Gracias, Anaí. Gracias, Juan. Gracias, Juan, por la sub. suscribirse. Muchísimas gracias, muchachos, por la sub, Tenemos en muchachos. estos momentos En serio. la grata oportunidad, un honor poder conversar con Ilenia Peralta, responsable de todo esto que ustedes están viendo, de lo que se viene también, que nos va a estar explicando sobre el Watch Party. El Watch Party, vamos a hablar con Ile. Hola, Ile, ¿cómo estás? Ahí, ¿cómo están? Súper bien, súper bien. Mo Albirroja ya hay, ¿eh? ¡Ea! ¡Vamos! Bien, Ile. Yo sí. Bueno, así como decías, Marcos, hoy estamos con toda la ansiedad ya puesta. En breve salimos para el Defensores. Estamos a full ahí con todo lo que vamos a hacer también con el equipazo de Pasión Estudio esta noche. Pero hoy vengo a hablarles de lo que se viene para el martes que viene, ¿verdad? El 10 de junio tenemos un evento que estamos organizando en conjunto con la PF, que se llama Hinchada Albirroja Pilsen. ¿Y qué es esto? Es una especie de fan fest que vamos a hacer, un watch party, como bien decías, que vamos a hacer en la Costanera de Asunción el próximo martes 10 de junio. Las puertas se abren a partir de las 18 horas y un poco la idea es invitarle, así como nos vamos al Defensores hoy, también invitarle a toda la gente que está alentando a nuestra querida Albirroja en este momento que, nada, seguramente ustedes ya estuvieron hablando de todo lo que se está calculando, la gente ya sacó su calculadora, cuánto puso, etcétera, etcétera. Entonces, es un momento realmente muy, muy importante y no queríamos dejar de hacer algo también en el partido de visitante contra Brasil.
Es por eso que hicimos y creamos este evento que se llama Hinchada Albirroja Pilsen, para juntarnos entre todos, alentar a la albirroja. Bueno, y es un evento que además de tener pantallas gigantes para poder ver el partido, la transmisión en vivo, también la vamos a estar haciendo ahí con ustedes y con todo el equipo de Gen. También vamos a tener shows en vivo en la previa, como entre algunos de los artistas. El grupo Salamandra va a estar tocando. Para que nadie presente, para que nadie presente. Sí. Ahí los chicos de Salamandra ya nos confirmaron, van a estar presentes. También vamos a tener distintas experiencias de parte de las marcas aliadas, bueno, Pilsen y también todas las marcas que se están sumando al evento, que ahí también aprovecho para agradecerles, ¿verdad? A toda la gente de Bueno Bank, a Postala, Puma, Shell, realmente todos los sponsors de la Albirroja decidimos unirnos y armar esta experiencia para todos los hinchas albirrojos y que podamos juntarnos y mandarles esa energía a nuestra querida selección. Qué hermoso poder tener un lugar donde podamos estar entre todos, ¿no? Y poder hinchar la albirroja, porque mira que es ante Brasil. ¿Y cómo hacemos nosotros para poder conseguir las entradas? ¿Cómo yo puedo, si quiero irme ya y reservar mi entrada? Porque ¿hay cupos limitados o para todos? Sí, justamente las entradas ya están a la venta en Tuti, tienen un costo de 20.000 guaraníes, Barato. pero dato no menor Sí. es que eso ya te incluye una bebida. ¡Epa! ¡Vamos! Sí, como tiene que Ya ser. tenés a tu favor una Pilsen o si querés una coca, un agua, ya lo tenés a tu favor con tu entrada. También súper clave aclarar que es un evento abierto a todo público. Eso quiere decir que pueden ingresar menores, obviamente acompañados de un adulto responsable, porque la idea es que justamente ya las personas, la familia, entre grupos de amigos, si no tienen todavía plan para ver el partido el martes, puedan acercarse y vivir con nosotros esta experiencia en la hinchada albirroja Pilsen. Es el planazo para el próximo martes. Así que yo le invitamos a todos que ya vayan ahora a comprar sus entradas, porque en serio es muy barato, Ile, sinceramente. Es demasiado barato, llevamos 20.000 y ya tenés una vida. Legalmente sí. Y aparte vas a poder ver el partido, tenés también una bebida gratis, vas a poder ver a Salamandra. O sea, Un cuidacoche te sale más caro. La verdad. Pero te soy sincero, si vas a farrear un Cierto. cuidacoche te sale más caro. Cierto. Sí, no, pero bueno, un poco el espíritu es ese, ¿verdad? Generar un espacio para que la gente pueda venir a ver el partido en pantalla gigante, que pueda comer también algo de su preferencia. Vamos a tener distintas opciones gastronómicas ahí en el food park, desde hamburguesas, pizza, Claro. pancho, de todo, para que se viva como una experiencia de cancha, ¿verdad? Claro. Ese es un poco el objetivo de este evento. Entonces, la invitación está hecha, muchachos. A ustedes también les espero, obviamente, ahí. Sí, vamos a estar. Nosotros hacemos después del partido y ya le caemos. Ya está. Entonces, eso para cualquier información adicional al evento, bueno, decirle también a toda la audiencia de Pasión que nos pueden seguir en las redes, estamos como Pilsen PY. Y bueno, gracias también a ustedes por el espacio. No, a vos, Ile. Es más, el chat te manda un caluroso saludo. Sí, el chat Están está- preguntando por todos lados. Sí. Así que Información. Están preguntando Están pidiendo mucha información que nosotros no le vamos a dar. Pueden encontrar las redes sociales de Pilsen. Claro, no hace mal educado. Pilsen, No hace mal educado, por favor. Ile, Ile, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Chao, Ile, chao, nos Ile, vemos. gracias. Chao. Qué Chao, mal muchachos, educado. no mal educado. Chat, qué loco que están. Qué loco están ustedes, no respetan Qué un carajo, maleducado, maná. boludo. Qué Demasiado ya loco. somos educados. De verdad Qué ya no respetan más loco. nada, en serio. Qué loco. No se puede traer gente No, de encima, bien ¿sabes qué en lo- lugar. sabes qué lo peor de Mi todo? amor, cuidate, dice, boludo. Son Chat, male- ustedes son no mal educados a la gran 7. Igual yo les aviso algo. O sea, más que nadie está viendo, ¿eh? Así Nuestra que jefa, nuestra jefa. Nuestra jefa, muchachos, No- él está leyendo a ustedes. Ella, además que no es Ile con Y, muchacho. Ponen, Ile, no me exacto. dejes solo. Y salía con- Vos también. Pero en eso, loco, yo salía. Ah, cierto. Bueno. Bueno, chat, en serio. Sería bueno que después Ile nos mande el screen de notificaciones en su Instagram. Sí. No mandaron. Estos maleducados Son del chat. unos maleducados. Sí, este Son chat, maleducados. te juro que... No Bueno, te pero puedo ella creer, es realmente la responsable, una de las responsables para que todo esto Esto salga. exista. Que Claro. esto exista, más que nada. Así que, muchachos, Fiel ella está aquí, me más dice que- enterada de todo lo que pasa acá que ustedes mismos, ¿eh? Así que, fiel a Jime. Está demasiado emocionado por Paraguay, boludo. Te juro que está Nelson, todo retame, decime que soy un salame. No. ¿Qué dijo? Adrián ¿Qué digo, pide. Víctor? ¿Qué digo? Es una magia. No,
Rafa, pegale, puede decir que está ahí. Sí, esa música puso el chat, ¿eh? Ah, el chat. El chat puso esa música. No, chat, paren. Gracias al chat tenemos el IG de la hermana de Coque. No. Eso es cierto, Roberto. Quiero el beso de Marcos a la noche. ¿Qué Nelson, digo? Mira la cámara si Franco es un salame. No dudó, boludo. No, te miré a vos, amigo. Bueno, habla de fútbol, muchacho. Envía la palabra a Nelson y él te dice salame en vivo. A ver, envíen la palabra a Nelson, muchachos, y Nelson le está diciendo, sos un salame. Vean un poco. Yo le quise una cosa más. Hay 2 audios en espera. Ajá. 2. Literalmente 2. Curita y servicio automotor. Mamá. No. Curita o servicio automotor, chat. Nelson. Totalmente está ver ahí. Dios mío, el chat está con todo, amigo. Curita o servicio automotor. Votá. Servicio. Curita. Curita. Servicio. Decide el chat. Decide el chat. Decide el chat. Curita siempre dice, está ya. Curita. Curita, servicio Hoy automotor. tiene que ganar la selección, señores. Por Epa. Fernando Lugo. ¿Qué? Para eso le ponemos. Para eso le ponemos. Hace poco fue su cumpleaños, le di con sus hijos. ¿Curita? No, de Lugo. O sea, estuvo con sus 2 hijos. Bueno, No, ahora servicio, meter a servicio. ¿Qué vas a hacer hoy a las... Hola, ¿qué vas a hacer hoy a las 8 por ahí? El gordo se va al estadio. ¿Qué? ¿Quién es este, Curita mandó esto. Servicio automotor. ¿Pone vuelta? A ver. Hola. Hola, ¿qué vas a hacer hoy a las 8 por ahí? El gordo se va al estadio. No, Y ver el partido, maleducada. ¿Qué va a estar haciendo una persona de bien? No. Ver el partido en Albirroja. Poné un poco de vuelta. Vaya que hay data ahí. Hay data. Parece que se le filtró el chat a Servicio. Pero gordo, dice. Hola, ¿qué vas a hacer hoy a las 8 por ahí? El gordo se va al estadio. No, para. No, basta ya. IG de la novia de Franco. No tengo con novia, ojalá tuviese ya esos chistes. Ojalá tuviera. Che, se viene muy de clubes, se viene muy de club deportivo por, ojo. Se viene, boludo. Estoy comentando a modo de información. Dios mío, ¿qué es lo que es este programa del día de hoy, boludo? Sí, no, El día de hoy. El día de hoy. Puede pasar mucha gente. Está el día de hoy increíble. España versus Francia, predicciones, hoy. Sentate, te quiero hacer una pregunta, Nelson. Quiero hacerte una pregunta. Dame. CR7, Sí. campeón de la Nations League. Sí. ¿Sí o no? Hoy no va a arrancar Messi en Argentina. Está lesionado. Igual, yo no es, ¿Entiendes, no es por pegarte, Nelson. Yo tengo mucho respeto y a Cristiano también. Sí. Ahí tiene miedo para decir. Mira, ya se cagó todo. Ya se cagó todo. Pero van con la vigencia de Cristiano. Ya tiraron. Van con la vigencia de El Cristiano. paraguas. Sí. Dale. Pero no le va a gustar lo que voy a decir. Y bueno. Pero su gol. Pero Ahí está. se volvieron todas locas en Twitter. Pero tiene 40. Banco que haya metido un gol a los 40 años, más de 40 años. Excelente. Eso no me hará. Pero vi Twitter como si fuese que no sé, que ganó el mundial, ¿verdad? Y está en la final de la Nations League. No, eso más. Puede ser la segunda. O sea, Es impresionante cómo acá la policía de los goles, ¿eh? Sí, Es que gol de eso- penal no sirve. pero su gol. Pero su gol. 937 goles, ¿eh? Paraguay tiene más. Y puede llegar a 1000 hoy si metemos 2. ¿Te enteraste? No me entero. Paraguay mete 2 goles y llegamos a 1000 goles. Ah, mira. ¿Quién quiere que sea el gol número 1000 Sí, de cambiamos Paraguay? más de tema. Criticá el gol del GOAT y vos ni exa tenés. No, yo no juego el Exa, muchachos. Yo Claro, si van los mejores a jugar. No, yo estoy prohibido el Exa. Y por eso. Tuve un problema ahí con los muchachos. Igual. Pues no de mi promoción, No, de la ok. organización. Bueno, vamos con la predicción. Ok. Dale. Francia. Espera. España. Equipo del Balón de Oro versus España. No voy a caer en esa. ¿Lamin Yamal versus España, Francia o no? ¿Qué lo ¿Eh? decís? Francia, España. ¿Cómo? Francia, España, perdón. Francia, España. ¿Equipo del Balón de Oro? Ousmane Dembélé. ¿Por qué? ¿Vos estás haciendo campaña por el Ousmane balón- Dembélé? No, él está haciendo campaña por Lamine.
El balón de... No, el ya está ahí regado. El balín de oro... El balín de oro... Ese casi ligó con el Brasil. ¿Verdad? Sí, yo ligué en Brasil ese. El balín de oro. Está bien. Ahí está. Saludos. Sí. Me preguntaba, pues ya, papá, jata ahí nada. Dale. Epa, bueno. Predicciones de partido entre Francia versus España. Nelson. Francia en alargue 1-0. Coque. Gana Francia. Fácil. 2-0. Franco. Francia. Pierde Francia. 3-0. Hoy gana España. 2-0. Gol de Lamine. Pero excelente. ¿Vos sos Lamine Lover? No. Yo soy Lamine Lover. Porque yo nunca pues, tuve un ídolo engreído. Y me creído, pues Lamine. Y me gusta. Estoy viviendo lo que no viví durante mi infancia. Ve que cuando yo era chico yo era así, humildad, Messi, humildad, Dios, Messi, humildad. Y Cristiano era para mí era mi enemigo Cristiano, porque no era humilde. El chat ya está. A ver. A mí Tertense. Acá está. Jorge. Se regaló el chat. Se regaló el chat. Se regaló el chat. Se regaló. Y se fue Nelson. Que se fue Nelson. Aquí más o Quiero menos. que se vaya Nelson, muchachos. Sí. ¿No te gusta el bicho? A mí me encanta. Pasen y no. Muchachos, así no. Vamos a Ustedes estar... Espera, vamos a hacer una encuesta, un poll, para ver si los perros son más Messi Lover o bicho Lover en este programa. No, y vamos a hacerlo más fácil. Una gente Messi y Cristiano. Pongan Le pasa Messi o CR7. Va a ver cómo van a spamear y no se van a entender un... No spamé. Al pedo le decía eso. Sin spam. No. Vale, spam. Me van a hacer caso. Me van a hacer caso. Estos son peor que los perros de César Millán. Messi, CR7. Messi, CR7. Epa. Bueno, empate. Messi, Ronaldinho. Ronaldinho, ¿no? tira. CR7, Messi. Yo soy más de Marcos La Saga. Formidable. Formidable. CR7, mira, hay muchos CR7, boludo. CR7ista. Aguante Cristiano. Cristiano Lover. Aguante el bicho. ¿Vos sos bicho lover? Obviamente. ¿Vos te considerás bicho lover totalmente? Totalmente. No, mira tu mensaje, dice Pablito. No. Hay más audios, perdón. Hay un audio de Fer Lescano. Yo no paso los audios, chat. Pasa Dan. Pero servicio automotor, te fuiste todo. Y te estás yendo con la ley, porque él es la ley. Estás metiendo en un problema Información muy de grande. Globo. Información de Globo. Botafogo desiste en la contratación de Gatito Fernández. Información. Informa Globo Sporchi. Globo Sporchi, ¿eh? Entonces, Gatito Fernández. Gatito Fernández, arquero de la selección paraguaya hoy en Cerro Porteño. No irá al Botafogo. El Botafogo desiste y sale de la puja de la contratación por el portero paraguayo. Gatito deberá cumplir lo que le queda de contrato en Cerro Porteño. un año. Bueno, un año y medio. No volvería a Botafogo. Pero... Gatito no vuelve al Botafogo. ¿Qué pasó, Marcos? Gatito. ¿No vuelve al Botafogo? Atención con lo que voy a decir. Me hacía tensión ya, boludo mío. Gatito. Bombazo de Marco Morel. No, bola. Bombazo, huevo, tira. ¿Qué era? Revende humo. Entonces, Bueno, al final- sí. al final no va. no va a Dice, según informa Globo, justamente que no va a. O sea, desiste, mejor dicho, en la contratación de Gatito. Y no vuelve al Botafogo. Va a seguir en Cerro Porteño, según lo que informan los medios. Ahora, puede salir el Botafogo presentándolo ya a Gatito si quiere, también. Pero Globo es un medio muy importante, una fuente muy confiable. Globo sería como... Como un tío Sport.
claro, es un medio muy importante en Brasil, Rede Globo. Entonces hay que... ¿Cómo dijiste? Rede Globo. Amigo, ¿vieron? Me gusta lo que tira Il Black. Agustín Mansur. No, atendé con lo que vas a decir. Pues es cierto, ¿eh? ¿Ah, sí? No es mentira, no es tema jodido. Es real lo que está diciendo Il Black. Va a ser jugador de Palestina. Es real. Para la eliminatoria del Mundial Mira. 2016. Es real. Espera, ¿Agustín Mansur va a ser jugador de Palestina? Sí. No es que va a ser jugador, está convocado. ¿Convocado a la selección de Palestina? Mansur es un apellido musulmán luego de por sí. Que viene ya de Pakistán, Bangladesh, esa zona. Mira. Y de algún lado le sacaron un pariente. A ver. Es real. Es real. Tiene doble nacionalidad, amigo. Es real. No es chiste. Es real. Mira un poco. ¿En serio? Fue convocado nomás, dicen. Sí, fue convocado. No sabía Fue eso. convocado, así que... Tiene doble nacionalidad. Yo pensé que Iblay estaba haciendo un chiste, boludo. Yo dije, de asco, Sí o sí le pillaban por Football Manager. Porque por ahí se pillan muchísimos jugadores de doble Obvio. nacionalidad. Hay muchos técnicos, o sea... Ahora hay un chico sub-17 de Argentina que se fue convocado a sub-17 de Hungría gracias a Football Manager. Macio Pegría, vos tenés el número... ¿Le conocemos a Agustín para hablar con él un ratito? Llegó, él vino con nosotros. Claro, él llegó a estar con nosotros. Ahora no Quería sé. saber cómo le pillaron. No sé, ahora hay que ver, podemos ver para mañana eso, tratar de Se conseguir emociona hablar el con... decano, dicen. Se emociona el decano, Un Mansur. vaso informativo, mirá, eso no la teníamos, ¿eh? Muchas gracias, Iblay, que yo pensé que estabas... Gagueando. Estaba gaguita, pero no. Yo podría, por los antepasados, yo podría jugar por el Líbano, por ejemplo. Eso yo siempre cuento, que la selección más accesible en la que yo termine jugando es el Líbano. ¿Vos, Coque? Sí, de tu pariente, así, de hace años. Y supuestamente, por mi apellido, está España. Que no No va a debutar ahí. Ahí no ni, debutas. ni cagando. Argentina. Tampoco debutas ahí. Por mi abuela. No debutas. Y Paraguay, o sea, no, yo no. Ninguna de las no, tres. no juego ni en Yo pedo soy el ni que tiene una, más chance de jugar fútbol profesional. ni una selección. Marco. Italia. Formidable. Formidable. Tampoco debutas ahí. No, ni en pedo, ni en pedo. Yo creo que... Yo no juego por Bolivia, muchachos. Soy uno mal educado, les cuento. Y seguro la persona que escribe eso es más No. Paraguay juega hoy. Paraguay juega hoy, el día de hoy juega la albirroja, partido 20 horas. Y vamos a tener la previa desde la cabina de Pasión a las 18 horas. 18 horas, nada más y nada menos que la previa. Vamos a estar con todo el equipo para lo que va a ser este enfrentamiento por eliminatorias. Ahí está, mirá. La muchacha esa. Vamos a investigar un rato qué hacen. Adri querido. Ellos no saben que están en vivo. Qué grande, No saben que Adri. están en vivo. No. Qué grande, Adri. Está morfando. Sí, las cachas. ¿Qué va? Está morfando, está Cinta. atajando algo en su boca. Qué grande, Vamos a mirarle qué hacen. Ahí está, Mati, Adri. Ay, Mati. Mati. Bajó, Mati. Grande hermano para eso. ¡Esa es mi silla, Mati! ¡No, Mati, no! ¡No la apunte, Mati! ¡Tranquilo! ¡De la corre! Mati. Ya estamos ya. Ay, me sentí el gran hermano, boludo. Los que sí laburan. Vos sabés qué, yo quiero hacerle un agradecimiento especial a todo el equipo, de técnica que se movió de esta manera. Ahí se fueron ya temprano a colocar todo. A Adrián Aguirre, tremenda persona y aparte de eso, tremendo laburador. A Mati también. A Flaminio, que hoy nos va a estar acompañando. A todo el equipo técnico que está detrás de esto. A Dan Morales, obviamente, por todo el switcheo. También agradecer a Rafa. Rafa que nunca aparece en cámara porque él no quiere nomás. No, Pero pero tiene vergüenza, dice. el día que Rafa hable a través de un micrófono, yo les cuento que se cae el estadio. Vení, pues. Ya tiene toda su remera. Rafa, sinceramente, sabe de todos los deportes, en serio. Es una locura trabajar con él. Él realmente es el que nos dice Todo lo que tenemos que hacer. Decir, nos orienta.
Él me dijo que diga lo del penal. ¡Mentira! lo de- ¡Qué mentiroso! Sí, él No, me dice él las lo cosas, es. Yo repito nomás. Rafa, vení, defendete, boludo. ¿Qué Él dice me este dijo tipo? que diga lo del penal. Se quiere Por salvar. favor. Éxito para hoy los perros. Muchísimas Gracias, gracias. muchachos. Gracias a los muchachos. Los perros. Chat. Hoy tienen a todos. Hoy tienen que estar todos. Los que no van a la cancha tienen que estar prendidos hoy, ¿eh? Igual si están en la cancha, Hoy prendan, hay por que favor. romper todo. Todo. Tenemos que romper. todo. TikTok también tiene que conectarse todos. Todo. Vamos a estar en vivo en TikTok también en Y todos lados. jefe, y G de Rafa piden. Epa, yo voy a filtrar. Rafarm. Audio, cúmplame un sueño, dice. No, audio, último y terminamos. Sí, de Curita. Pide ahí audio. Ay, Marquitos. Escuchamos por vos. Sí. Preview. Decís algo grosero y no ponga si es muy hecho puta. Pero si es así, tipo, tranquilo, al fin después, mete. Marquitos, relatame nada. Como si fuera que meto un gol. Yo al minuto 90 contra Uruguay. Ganamos 1-0 y nos vamos al mundial. Métele. Adelante. ¿Centro de quién? Adelante. Así tiene ese gol. Tipo, es una jugada tipo supercampeones. Tipo, ¡pum! ¿Sabes ya? Bueno, yo les cuento que este relato. Pidió él. Hoy hay que ganar. Hay salida de línea de fondo que corresponde a la selección paraguaya. Va a salir a Tito Fernández. Fernández que lleva la pelota. La va tomando Miguel Almirón. Miguel Almirón ve que Curita va subiendo en el área. Este es Miguel Almirón. Viene el centro. ¡Oh! Curita de panza. ¡Gol de Curita! Se saca la remera. Panzazo. Tremendo gol. Gol. El Rigen de Sánchez. ¿Te acuerdas de Sánchez? ¿Qué golazo? Jugador Rigen. Claro. Tenemos más audio. Me lesioné por una Por salame. Y por empezar tu audio así tipo. Ah, no, medio irrespetuoso. Pero gol, dice. Bien, Curita. O sea. ¿Qué? Fran. ¿Sí? Franco se hace el boludo y le reseña el mensaje. Ahí, Treves ya puso el audio y no. ¿Qué pasó ayer? Después de la transmisión, después de que Franco le diga la puntita nomás a Marco. ¿Qué habrá pasado? Este chat es muy grosero. Yo creo que le pasan ahora los contextos. Por su forma de Si pensar. hay gol, hoy vemos el helado derretido. Se ríe ahí. ¿Qué helado derretido? Y por mí, boludo. Ah, cuando te dio la remera. Tenés el helado derretido, ahí. hijo de Hay un mí. audio más y ya. Ya está. Gol, Curito. Balín de goma. Balín de oro. Balín de oro. ¿Vos sos más de Cristiano Ronaldo o de Lionel Messi? Yo, de Coque bajo la lluvia. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Y 57? Che, ¿dónde pusiste la otra remera? Vos tenés dos remeras, ¿de? Yo tengo una. Mentira, nomás. dos llévate. Tres. ¡Sí! ¡Trae! La remera esa que vos decís, Pablo ya tiene que el de él. Pablo, otra de tu remera. Hoy encontré tres, tengo en mi casa. Es traerte. Ahora, vamos a casa. Vamos a tu casa. Y no hay con nada así. Después ya no vamos hacia allá. Yo estoy hacia allá. ¿A qué hora nos tenemos que ir al defensor? Para las 4 salimos acá. Yo estaba un chiqui antes. Me voy ya. En 2 horas tenemos que irnos. No, vamos a almorzar acá nomás. Formidable. Así que vamos. Vamos a irnos. Sí, señor. ¿Predicciones de qué? Yo dije que predicciones ya ganaba el dijimos, Albirroca muchachos, 2-0. 2-0. Sí. 2-0. Va a estar lindo, muchachos. Helado derretido. ¿Qué le se movía así, boludo? Falta todavía muchísimo todavía. Va a hacer ese. Qué rico. Qué Ahí rico. quieta, Flan ahí, Barrios. Flan Barrios. Eubata. ¿Te acordás cuando Coque se fue todo por Legión Tibio? Y pegó a la mesa. Yo no sé, eso puede ser tibio. Voy a tirarme a mi propio arco. Ese regalo. ¡Basta! Bata. Paraguay juega hoy, muchachos. Paraguay juega hoy y Paraguay vamos a juega hoy, estar. nos vemos. Conéctense todos, 18 horas. Tenemos que 18 ser el horas. stream más visto Sí, el día de muchachos. hoy.
Dale. Nos vemos hoy a las 18 horas. 18 horas. En el Defensor del Chaco. Espera, dice. Vea, ¿qué? No. Dale, tiranos ahí. ¿Qué Pablo, vos te vas a regalar. Pablo, te vas a regalar. Pablo, eso está enfrente. Vos sos nuevo todavía, Pablo. Sí. Para Marco sí. Dale, métele. Dale, voy a tirar. Dale, a ver. Para despedir el programa. Sí. Quepa esto, Cuando Pablo quiere trabajar es raro ya de por sí. Algo va. Se enoja, Pablo. Terminó. Chao. ¿No tenés? Están grabándome en el... Con esto nos pedimos, muchachos. ¡Hasta luego!